¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Letra Chica en esta noche de domingo. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Hablaremos de educación en general y en particular, de su presente y su futuro. Hace un año y días, en marzo de 2023, se empezó la transición hacia la instalación completa de la denominada transformación educativa. Y esto generó una serie de conflictos con los sindicatos de la educación, quienes denuncian irregularidades en la elección de horas, también retrocesos y la utilización de la educación como plataforma para lanzar una candidatura. De eso hablaremos. ¿De quién? En lo que respecta a la educación, de nuevo la LUC. Allí está el germen de la transformación educativa. Recordemos el diagnóstico que recaía sobre la educación en los últimos años. Y esta transformación que venía tan postergada, además, por si fuera poco, fue discutida. Fue trabajada y discutida con la comunidad educativa. No hemos sido recibidos por el Consejo de Formación en Educación, se nos han suspendido sistemáticamente las reuniones. Tener gobernanza no excluye el no trabajar con la disidencia o dialogar con la disidencia. Esta transformación, reforma educativa, no es ni solo formación en educación, ni solo secundaria, esto es a todos, ¿no? La educación pública la están pisoteando en todos los niveles. En realidad, para la reforma educativa no nos dieron participación ni a los docentes, ni a los estudiantes de formación docente, ni a nadie. Es una reforma totalmente inconsulta. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Más allá de que hay puntos con los que no estamos de acuerdo. Entonces aparece todo el trayecto educativo vinculado a esta posibilidad de ser un empleado, ¿no? Antes que un ciudadano. Apuntalar a contenidos mínimos para habilidades mínimas es una manera de hacerse trampas al solitario. Si el Estado no está presente en los territorios y en las familias, seguiremos reformando la currícula sin comprender que hay que ir mucho más allá en términos de políticas públicas y atender necesidades que no son solo económicas, sino son culturales de base. Algunas puntas que desarrollaremos durante el programa con la voz del gobierno, de los gremios y de nuestros panelistas, por supuesto, como cada domingo. Pero primero vamos a Juan Pablo, JP, en el móvil, desde algún punto de Montevideo. Buenas noches, querido. ¿Dónde estás? ¿Cómo va? Hola, Jota. Jorge Maite, los saludo en esta noche hermosa aquí en Montevideo, esta vez desde Las Criollas, aquí ubicado en el Prado de Montevideo, donde hay un sinfín de personas que no solamente están celebrando el inicio de esta Semana Criolla, sino que realizan distintos menesteres, como podemos ver en la plaza de comidas, la gente que circula en este momento, ¿no? Una jornada muy familiar. Y acá tenemos nuestro primer entrevistado. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Kiston Castro. Bueno, ¿de qué lugar del país es de aquí de Montevideo? Somos de Montevideo, somos de Montevideo. Montevideo rural, es decir, Melilla, zonas aledañas. Exactamente, Melilla. Mire usted, ¿qué hace aquí? Cuéntele al televidente que se quedó en la casa por qué tiene que venir aquí a la Criolla del Prado. ¿Y por qué es la mejor semana del año? Lo que todo el mundo espera una semana para irse de vacaciones a Europa, nosotros esperamos para venir acá. Mirá vos, claro. ¿Usted es jinete o no? No, andamos en el ruido del caballo, sí, en las pruebas de rienda, pero no somos, jinete no. Pero nos gusta, sí, nos gusta el arte. ¿A qué escuela fue usted? ¿Recuerda qué escuela fue de niño o no? 196 de Flor de Maroña. 196. ¿Cómo está la escuela? ¿Volvió a la escuela en algún momento o no? No, estoy lejos del barrio, estoy lejos. Eso es en Flor de Maroña, yo estoy a la otra punta. Me imagino que viene, espero que bien. Claro, pero no volvió, digamos. No volvimos. No. ¿Sabemos algo de la reforma educativa? ¿Le suena de algún lado? ¿Tenemos información o estamos un poco lejos de ese Lejos de todo, lejos de la política, lejos de todo. Qué lindo. Bueno, enfocado totalmente en el trabajo. ¿Lleva el cuchillo atravesado atrás? No, venimos sin cuchillo. Claro, vino sin cuchillo. Por la duda que el alcohol haga efecto, viste, que se complique. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. La señora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Gloria. Bueno, Gloria, paseando y disfrutando también de esta Semana Criolla. Por supuesto. ¿De qué barrio? ¿De aquí de Montevideo, del interior? París. De nuevo París, mire usted. ¿Recuerda qué escuela fue? Le estamos preguntando a la gente. La Yugoslavia de La Teja. Yugoslavia, mirá vos. Nací ¿Recuerda aquella primera maestra? ¿Qué recuerdo tiene? No me acuerdo mucho, pero era buena maestra. El nombre de ella no me acuerdo. Hace muchos años ya tengo... Claro, no importa cuántos, no importa cuántos. ¿Usted volvió a esa escuela en algún momento o no? ¿Le tocó volver? No, he ido a mi barrio a pasear, he visto mi barrio, pero no he ido a la escuela. Claro. ¿Sabe algo de la reforma educativa? ¿Le suena de algún lugar? ¿Es, digamos, avesada en el tema o no tanto? No tanto.
Bien, vecina. Bueno, gracias por conversar con nosotros y a disfrutar. Muchas gracias, encantada. Bien, la vecina de Nuevo París conversando con nosotros, dándonos su punto de vista acerca de, bueno, de los distintos menesteres que ocurren. Acá veo un niño, tendría que haber el espacio JP Bochinche, por la cantidad de niños y niñas que hay aquí junto al móvil de TV Ciudad. En esta noche cortito, ¿cómo es su nombre? Joaquín, Joaquín, ¿a qué hora vino aquí a La Criolla? no sé, Claro, pero vino en la tardecita a disfrutar. sí, ¿Le gustan los caballos a usted o no? sí, ¿Le gustaría ser jinete en algún momento? sí. ¿A qué escuela fue usted? ¿A qué escuela va? ¿A qué escuela va usted? Al 81, Mire usted, ¿dónde quedan? ¿Qué barrio es la 81? Rincón de Pando, Rincón de Pando, mire usted. ¿Es linda su escuela, no le gusta? sí. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias por conversar con nosotros. Cerramos el espacio JP Bochinche aquí en la letra chica, ¿verdad? Este pequeño apéndice. A ver, acá cortito. Vamos a hacer uno cortito. Me voy a jugar un pleno tempo. Me voy a jugar un pleno acá. Caballero, buenas noches. Su nombre y barrio. Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez. Bueno, ¿a qué hora vino Freddy aquí para la criolla? Gracias a Dios. ¿Cómo se llama el perro? Lo vemos con una mascota. Esperanza. Los acompañan todas. Siempre. Cachi. Le dicen Cachi ustedes. Le dicen Cachi y la perra viene. Chachechi. Mira usted, qué momento. ¿A qué escuela fue? ¿Se acuerda o no? 250 al Parque Posada. El Parque Posada. No ¿Volvió a repetí pasar ningún por la año. escuela o no? ¿Eh? O sea, pasó todo de una. Gracias a todos. Siempre te miramos. Claro. Siempre te miramos. Siempre te miramos en una buena. Sí, siempre te miramos. Bueno, a disfrutar, muchachos. Vamos arriba. Un gran amigo en tu mesa. Tomando un faisán tranquilo. Un gran amigo en tu mesa. Bueno, vamos arriba, qué lindo. Los muchachos con la mascota también, parte de la criolla, disfrutando de esta hermosa noche. Tempo, Maite, la verdad sea dicha, ¿no? Estamos pasando bárbaro. El clima que acompaña en este inicio de otoño aquí en las criollas del Prado, donde, bueno, dialogamos con las distintas personas acerca de, bueno, recordamos a qué escuela fuimos, qué sabemos en este caso de la reforma educativa a los distintos públicos que tenemos aquí. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Samuel, amigo mío. Bueno, Samuel, me encanta la casaca vino tinto de Venezuela, por lo que veo. Venezuela, sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué eligió venir a esta fiesta popular? ¿Qué lo trajo hasta aquí? Me invitaron, me gustan los caballos, me gusta la música, criolla. Aprendí un poco de cultura, quizás. Claro, vino tempranito y digamos, si se quedó, vino a tomar una y se quedó a comer de repente. Capaz que sí, capaz que sí, en familia. ¿Hizo primaria, hizo la escuela, hizo liceo aquí en Uruguay o le tocó hacerlo en Venezuela? Tengo poco tiempo en Uruguay. ¿Se conoce algo de la educación pública aquí en Uruguay, en Montevideo, en el interior del país o está lejos de ese tema? Lejos de política, todavía no estoy empapado en nada de eso todavía. Bien, bueno, vamos arriba, el caballero, el amigo venezolano que conversa con nosotros también en este recorrido, en este continuo. Y yo quiero cerrar acá, si me permiten voy a cerrar acá con los vecinos. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en vivo. Vecinas, la vimos tomando un helado y dijimos, ¿por qué no acercarnos? ¿Cómo es su nombre? Carolina. Bueno, Carolina, vinimos temprano, ¿qué es lo que venimos a hacer a La Criolla? ¿Qué nos atrae de este hermoso lugar? Trabajo acá. Ah, ¿trabaja aquí usted? Sí, trabajo acá. ¿Saben que le andamos preguntando a quienes caminan, a quienes transitan por aquí, si recuerdan a qué escuela fueron, qué recuerdos emotivos hay con el lugar, qué emociones se vivieron ahí, que después, bueno, encontramos o no encontramos en la vida? ¿En la escuela? Fui a la escuela Sarmiento, en el Parque Rodó. Escuela Sarmiento. Claro, la que queda por Canelones ahí, ¿o no? Esa misma. Canelones, esa misma. ¿Cómo está la escuela? ¿Sigue existiendo esa escuela? ¿Sigue allí? Creo que sí, el edificio por lo menos sigue existiendo. No sé si sigue funcionando la escuela ahí. Hablando de educación, es el tema que tenemos hoy en la letra chica. Reforma educativa. ¿Tenemos idea qué es? ¿Estamos cercanos al tema? Levemente porque no hay jóvenes que estén en etapa de estudio en mi familia, así que, pero levemente sí por las noticias. ¿Tiene alguna opinión formada acerca del tema que quiera compartir con nosotros? Claro está. Bueno, creo que sí. No sé si es lo que más me convence en este momento. Bien. Bien, bueno, vecina, dejamos disfrutar del helado, que se le va, que se le derrite. Bueno, Maite, Tempo, esto es parte de lo que está pasando aquí en la criolla, disfrutando. En un rato nada más va a cantar Luana, distintos artistas nacionales que van a estar conectando con este público que ha venido y que ha elegido disfrutar. Mañana lunes entrada gratuita, aquí cabe la pena recordar, destacar también en la noche, así que volvemos a estudios con la promesa también de volver a comunicar desde alguna otra parte de Montevideo. Muchísimas gracias, Jota. Y bueno,
opiniones en realidad como un poco variadas, pero como que faltaba un poquito de conocimiento sobre este tema que vamos a tratar hoy y que vamos a empezar con algunos titulares de la mano de nuestro panel. Así que saludo, muy buenas noches. Álvaro, Karina y Camilo, ¿cómo están? Camilo, te damos la derecha. Bueno, yo creo que lo fundamental a rescatar del programa de hoy, me parece que donde va a radicar lo interesante del programa de hoy es que hace 4 años que está gobernando el gobierno de turno, tenemos el diario del lunes y podemos analizar en base a, yo creo que como puntos principales, el planteo de la reforma educativa, ese germen de reforma educativa que hablaba el presidente, y bueno, y la inversión que se ha hecho en educación, ¿cómo ha impactado esos 3 aspectos en la realidad de la educación pública cotidiana, digamos? Cuando se empezó a debatir la cuestión de la reforma, ¿tú dónde estabas? Sí, en realidad yo recuerdo que bueno, la reforma se anunció en campaña electoral, tuvimos los primeros, pudimos hacer las primeras lecturas de lo que se venía con la reforma educativa cerca del 14 de agosto del 2021, me acuerdo muy clarito porque el 14 de agosto es el Día de los Mártires Estudiantiles y en las fechas próximas a ese 14 de agosto fue que se nos anunció que en principio las orientaciones humanístico y artístico iban a ser por lo menos trastocadas, cosa que finalmente no terminó ocurriendo tan así, pero bueno, podemos hablar de eso en un rato. Muy bien. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089 si quieren compartirnos a ver qué piensan ustedes de sus casas sobre esta reforma educativa. Y Karina, continúo contigo. Bueno, buenas noches. Y yo me voy a tomar un segundito para leer una frase de Cintia. No quiero decir nombre porque este gobierno no hace nada por la educación, pero sí persigue a los maestros, así que solo voy a decir nombre, que es una maestra del oeste de Montevideo, que además pertenece a las queridas maestras feministas. Y ella me decía en un cierre de la charla que decía, realmente investigar en territorio, ver cómo podemos hacer para que los gurises con tanta vulnerabilidad aprendan a leer y escribir, es para mí una revolución. Clarísima, Cintia. Álvaro. Bueno, programa interesante, ¿no? Que se engancha con el de la semana pasada, porque estamos hablando de ese futuro necesario. Y me quedé pensando mucho qué importante que es para la gente la escuela, porque fue unánime. Todos y todas se acordaban de a qué escuela habían ido, con muy poca información sobre esto que vamos a discutir hoy. Ojalá que podamos contribuir a que eso mejore. Ojalá que sí. Bueno, y arranquemos entonces con la primera mesa de la noche. Agradeciendo la presencia en esta noche de Juan Gavito, que es consejero de ANEP y será la voz del gobierno en esta mesa. Buenas noches. Por supuesto que hay muchas voces en el gobierno y podría haber muchas. Gracias por la invitación. La voz del Consejo Directivo Central de ANEP. Hasta ahí. Perfecto. Y José Olivera, vicepresidente actualmente de FENAPES, del gremio de los docentes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Es un agradecimiento por la invitación y también al consejero Gavito, porque hace falta debate. Creo que lo que recién veíamos demuestra la falta de democratización de la discusión de un tema central como es la educación. Algunas puntas han ido apareciendo. Gavito, primeras consideraciones. Bueno, primero, varias afirmaciones erróneas, claramente erróneas, sobre todo las que refieren al desconocimiento, por lo menos del punto de vista de los que tienen la obligación de estar informados, y a la falta de participación. El proyecto de la ANEP de presupuesto del año 2020 incluyó un diagnóstico que no lo preparamos nosotros los consejeros, sino que se elaboró en base a los servicios propios, la División de Investigación y Estadística Educativa de la ANEP, los informes del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por supuesto los resultados de las pruebas PISA, otras mediciones que hace la Oficina Regional de UNESCO en Chile. Entonces ese diagnóstico puso en negro sobre blanco cuestiones muy negativas que aparte no eran circunstanciales, sino que son tendenciales, que eso es lo más importante desde el punto de vista de la sociedad uruguaya y lo que hay que hacer ahora y lo que habrá que hacer después. Por ejemplo, que los chiquilines asisten solo 150 días de los 180 que son obligatorios en la escuela, que cuando terminan tercero de primaria tienen nivel insuficiente en lectura del 40%, del 47% en matemática. Si pasamos, bueno,
En sexto pasa algo parecido, solo se recuperan un poco en lectura, pero a los 15 años el 40% de los estudiantes tiene insuficiencia en lectura y casi el 60% en matemática, y que culmina en el ciclo básico, o sea, la educación media básica, antes ciclo básico, ahora noveno, el 83% de los estudiantes, mientras que primaria la culminan casi el 100%, pero de ese 83% solo el 99% son ricos y el 70% pobres. Y que cuando culmina la educación media superior, que es el ciclo obligatorio de acuerdo a la ley, solo lo terminan la mitad de los que empezaron, el 50%. Pero de ellos, el 82% de los ricos y el 22% de los pobres. Entonces, algo había que hacer, me parece. Entonces, me adelanto un poco a lo que viene seguramente en otras instancias de esta discusión, es que todas las propuestas que fueron rechazadas no han tenido alternativa y por lo tanto la alternativa supondría seguir con este statu quo tan negativo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista social. Olivera. Sí, yo creo que el propio consejero Gavito establece una cuestión muy interesante, ¿no? Habla de ricos y pobres, como si la educación fuera la responsable de que en el país haya ricos y pobres, sino el modelo económico y social que determina que quien nazca en una situación de cuna de oro tenga otra alternativa y posibilidades muy distintas a los que nacen en los barrios marginales y de pobreza, producto, entre otras cosas, de políticas económicas como las que se aplica actualmente. Entonces aquí, responsabilizar la educación por la construcción de una sociedad desigual, por lo menos es irresponsable. Segundo, el presidente de la República se equivoca, creemos nosotros, que mal informado por los consejeros políticos que integran el Codicen de la ANEP, que además tiene la dificultad de ser una coalición de partidos. Es verdad que nos hubiese gustado discutir con otros actores políticos partidarios, por eso le agradecemos la presencia del consejero Gavito, porque, bueno, en tanto representa al gobierno en el Consejo Directivo Central de la ANEP, tiene que asumir una responsabilidad. Y el presidente se equivoca cuando dice se consultó a la comunidad educativa. Si algo no puede demostrar el Codicen de la ANEP hoy, es que exista una sola opinión favorable de cualquier colectivo docente, olvidémonos de los sindicatos, de cualquiera. Llámese a asociaciones de asignaturas, la Asociación de Profesores de Historia, la Asociación de Profesores de Literatura, la que usted quiera, o llámese a Asamblea Técnico Docente, que son los organismos asesores de la administración. Ni la TD de inicial y primaria, ni la TD de educación técnico profesional, ni la de educación secundaria, ni la de formación y educación, ha tenido una opinión favorable a esta propuesta de transformación educativa. Y no es cierto que no haya argumentos ni alternativas. Basta con leer los documentos y darle un valor político, como dice hoy la propia ONU, de que los gobiernos debieran hacer el esfuerzo por incluir la voz de los docentes y las posiciones de los docentes en los cambios de política educativa. Lo tercero, y hay que ser muy claro en esto, esta es una reforma educativa que llega tardíamente al Uruguay, que viene como una lata de arveja ya encerrada, que usted lo único que puede hacer es abrirla y derramarla sobre un plato o una olla, pero que no tiene ningún margen para introducirle ninguna modificación. Y en última instancia hay elementos académicos, hay elementos técnicos, hay elementos teóricos para ponerse para una transformación educativa basada, entre otras cosas, en la educación por competencias. Pero hay sobre todo, y esto ya lo digo como padre que tiene sus hijos en la educación pública, más que como docente o representante de trabajadores, elementos éticos y políticos para oponerse a los que algunos autores ya hace más de 20 años vienen alertando, que una educación basada en competencia es la enseñanza de la ignorancia y es la construcción de la sociedad de la ignorancia en un mundo donde el conocimiento se hace cada vez más importante. Entonces la pregunta que hay que hacerse hoy día es cuál es el proyecto de sociedad que queremos construir y si en verdad el futuro que le estamos ofreciendo a las nuevas generaciones es esta suerte de ser la mano de obra barata que el mercado de trabajo o el mercado en términos generales determinará cuál es su suerte desde el punto de vista de la inserción laboral, de las condiciones de trabajo, de su situación laboral,
o si efectivamente vamos a democratizar el acceso al conocimiento, que es el gran desafío que tenemos por delante. Gabito, más allá, por supuesto, de responder a lo que quiera de lo que se viene planteando, hay un par de cuestiones específicas que aparecen ya en la noche y que han ido apareciendo a lo largo de toda la discusión de la transformación educativa, que es la participación de los docentes en tanto pata fundamental de los protagonistas de la educación, que cuando se manifiestan públicamente dicen que no se han sentido escuchados, mientras que el gobierno ha dicho en cada ocasión en que se le consulta que los escuchó lo suficiente, y esta cuestión de las competencias en el corazón de la reforma educativa para saber si ya están teniendo algunas sensaciones en estos primeros meses de implementación y qué sensaciones tienen en cuanto a la teoría, en cuanto al proyecto en sí de esta transformación. Bien. Antes de ir a esa cuestión de participación, sí o no, creo que lo que tocó José es un tema importante para dilucidar, no quizá siquiera por esta administración, sino por cualquier administración. Las injusticias, desigualdades de orden social que se atribuyen a un modelo político y a un modo de producción, o sea, un modelo económico, se dilucidan evidentemente por otros carriles, y muy fácil no debe ser porque venimos de 15 años de gobiernos con otra orientación diferente de la del actual. Sin embargo, todos estos números que yo he traído son números que tienen carácter tendencial. Ahora, el sistema educativo no puede solamente decir es culpa de la sociedad o culpa de la economía y yo doy mi materia y solo lo que dice mi programa. Tiene que asumir parte de su responsabilidad, no por lo que pasó, sino por lo que puede hacer, lo que esté a su alcance hacer. Por eso es que nosotros ratificamos esa idea, ese concepto. En relación al enfoque competencial al que equivocadamente se le atribuye la intención, y esto también es malo porque estas discusiones que tenemos en buenos términos son buenas, pero cuando uno atribuye al otro muy malas intenciones o incluso propósitos ajenos a lo que busca, creo que la cuestión se desvirtúa. Entonces se dice que el enfoque competencial lo que quiere es generar simplemente mano de obra barata. Este enfoque lo tienen los países desarrollados del mundo occidental de diferente signo, incluso ha sido desde hace más de 20 años impulsado por técnicos de organismos como es la UNESCO, por ejemplo, que no se caracterizan precisamente por ser gente de derechas, como dicen en España. ¿Se puede, Gabito? Sino Sí. todo lo contrario. Entonces, definir en dos frases qué es la educación por competencias, digo porque lo podemos dar por sentado o medio que se sobreentiende, pero capaz que no dentro de tanto. esas competencias, Sí. por ejemplo, está el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Todo lo opuesto a decir que yo quiero generar meros autómatas que sirvan de mano de obra barata. De lo que se trata acá es no simplemente remarcar o recordar los contenidos que integran el programa de una asignatura, sino generar en ese estudiante no solo el conocimiento de esos contenidos, sino la conciencia y la aptitud y actitud de utilizarlos para enfrentar situaciones nuevas a lo largo de la vida, porque todos sabemos que lo que viene es muy diferente de lo que vimos. Estos programas fueron hechos en función de hechos y concepciones anteriores, y las cosas nuevas, como esto mismo que estamos viendo ahora, de inteligencia artificial y qué sé yo, no estaban en la mente ni podían estar de los que hicieron el programa de historia o de geografía o de derecho o de física o de química. Entonces hay que abrir las cabezas más allá de recordar lo que dice la bolilla, como decíamos en mi época hace 50 años, o la unidad o el tema. Sobre la participación de los docentes. Y sobre la participación, yo quiero decir que también es erróneo decir que no hubo, porque sí hubo invitación, nada menos que al PIT-CNT, a mesas temáticas, a los partidos políticos, al mundo académico, es decir, las instituciones, las universidades públicas y las privadas, por supuesto, a las entidades profesionales. Todo el que quiso opinar pudo hacerlo. Las asambleas técnico-docentes, que son las que tienen la facultad y la obligación
de parte nuestra y de parte de ellos de pronunciarse, sí fueron consultadas, pero nunca ejercieron su potestad propositiva. Se pronunciaron sobre lo que se les consultaba y efectivamente se pronunciaron muy negativamente. Pero nunca dijeron, yo en lugar de esto que usted me trae, propongo esto otro. La ausencia de propuesta implica dejar vigente el statu quo y eso es lo que nosotros no podíamos aceptar. Entonces, creo que hay que, para mí, quitarle veracidad a esa proclama de que esto nunca fue consultado, porque además esto ocurrió desde el año 20 hasta el 23, inclusive con el interregno obligado de la pandemia. Entonces, no es verdad que no haya habido oportunidad de pronunciarse. Como para cerrar este primer momento, esta primera redondilla, Olivera. Sí, yo quiero ser muy enfático, acá no se atribuye intenciones, sino lo que se dice es describir, porque la ciudadanía tiene que saber de qué estamos hablando. Fíjense en que esta transformación educativa, como nunca hemos visto en la educación, tuvo una estrategia de marketing. Se llegó a derivar fondos del presupuesto que estaban destinados para atender, entre otras cosas, el rezago estudiantil de nuestros estudiantes, pandemia mediante, a campañas publicitarias. Y la gente sigue sin saber de lo que se trata la transformación educativa. Entonces eso también nos tiene que llamar a reflexión. En segundo lugar, yo puedo hacer muchas consultas, pero si esas consultas terminan en un diálogo de sordos donde lo que se aplica es lo que yo ya tengo predefinido, y este es el problema que tenemos, incluso con actores que están hasta por encima. Yo puedo reconocer la incomodidad de Gabito en estos momentos porque es un representante político de una coalición, pero hoy es indiscutible que esto se manejó entre cuatro paredes con la batuta de la doctora Aristimuño y que muchas veces el propio Consejo Directivo Central de ANEP vio pasar por el costado definiciones en torno a estos temas que no pasaron ni siquiera por sesión del CODICEN, porque también nosotros recordamos que allí hay representación docente donde muchas veces las cosas se traían empaquetadas sin ningún margen de discusión. Entonces no solamente no se consultó al cuerpo docente, sino que también hay una crisis de institucionalidad, en términos de que muchas de las definiciones de estas cuestiones vienen prearmadas de afuera. Lo tercero que parece importante en este momento, hay que ser muy enfático en esto. Hay literatura, ríos de tinta escritos sobre países del primer mundo, como se dijo acá, que están de vuelta con esto, porque una de las cosas que está demostrando esto es que usted puede aumentar los niveles de promoción, usted puede aumentar los niveles de retención del estudiantado, pero los niveles de aprendizaje cada vez empeoran más. Entonces ahí hay un problema a resolver. Y el problema a resolver es que si nosotros condenamos a las futuras generaciones a la ignorancia, como hay estudios serios desde el punto de vista académico que lo están sosteniendo, en un mundo donde el conocimiento es un tema clave, su democratización tiene que ver con una cuestión clave, que es construir sociedades más asociadas a proyectos de justicia social, lo que estoy haciendo es hipotecar el futuro de nuestros gurises. Y esto es lo que las familias están comenzando a ver. No solamente por el recorte de asignaturas, sino por los recortes hasta de los contenidos de ciertas asignaturas. ¿Es posible que un estudiante se inserte en el mundo sin tener geografía nacional? ¿Sin conocer elementos culturales como la música a nivel nacional? ¿Es posible que podamos construir democracia eliminando que aquí hubo terrorismo de Estado, como se pretende hacer en los cursos y en los programas provistos de historia, en la reforma? Bueno, son preguntas que hay que debatirlas desde otro lugar y obviamente yo voy a tomar acá, para terminar, un documento, nada más y nada menos que convocado por el secretario general de Naciones Unidas. Antonio Guterres, en septiembre del 22, viendo los efectos de la pandemia, entre otros el aumento de la pobreza y la marginación social, porque la pandemia dejó un mundo con cada vez más pobres y cada vez menos ricos más ricos, la propia ONU comenzó a reflexionar sobre algunas de estas cuestiones. Y Antonio Guterres tomó la decisión de conformar un grupo de alto nivel sobre la profesión docente, por ejemplo, ¿no? Un titular para desarrollar después, te pido, José. Sí, un titular. Esto hace una cuestión central, ubica al docente como un elemento clave en los procesos de cambio educativo. En Uruguay vamos por una transformación educativa que ha negado y ha sido planteada contra los docentes. Seguimos con Maite y con Mariana. Bien, si vamos a intentar echar un poco de luz en algunos datos y algunos conceptos, porque se ha dado una discusión de lo que son la mejora de los datos de promoción de este gobierno, pero por otro lado, al mismo tiempo, esto se da en un contexto de estancamiento y baja de aprendizajes. Entonces, Mariana Cianelli, buenas noches, gracias por estar.
cómo se pueden dar estas dos cuestiones al mismo tiempo, que hay una mejora en la promoción, pero lo otro baja. Efectivamente. Por un lado hay distintos informes que analizan los desempeños de los estudiantes. Están las pruebas PISA, que vamos hablando, ¿no?, de los desempeños, y también está el informe Aristas Medias del INED. Ambos informes se dieron a conocer a fines del año pasado sobre lo que ocurrió en 2022. Si tomamos los datos de esos informes y los cruzamos con los que año a año secundaria va informando, vemos que efectivamente ha habido un aumento de la promoción, pero no así de los desempeños. ¿Qué es lo que se encontró ahí? Bueno, en particular el informe Aristas Media lo que analiza es los desempeños de los estudiantes de tercer año de educación media. Entonces, lo que concluye ese informe es que ha habido un leve descenso en los desempeños, en particular de lectura y de matemáticas a nivel general, que eso lo retomaban al principio en la conversación, pero a nivel particular, en el caso de los centros educativos de contexto socioeconómico crítico, ese desfasaje, esa brecha fue aún mayor en materia de desempeño. O sea, ¿no?, que la inequidad ahí se dispara, digamos. Exacto, exacto. Y bueno, el informe en materia de lectura lo que establece es que la ANEP se había fijado que los estudiantes tuvieran un porcentaje de nivel intermedio de lectura que fuera de un 21% hacia 2023. Eso era lo que se fijaba como meta la ANEP. Sin embargo, esto no ocurrió y ese nivel, esa franja media llegó a un 25% en esa competencia. ¿Qué pasa entonces con la promoción? Si vemos lo que sucede con idioma español, que es mucho más abarcativa que es solo lectura, pero podríamos decir que esta habilidad se encuadraría allí, vemos que la promoción aumenta de 80% a 87% entre 2018 y 2022, que son las últimas dos mediciones de este informe. Hay un incremento en la promoción. Si vamos a lo que ocurre en matemática, hay un 66% de estudiantes que reportaron un nivel bajo en esa área, es decir, que estaban en un nivel 2 o menor a 2 en una escala de 6. Ese número es bastante similar con el de 2018, pero de nuevo, la promoción aumenta 8 puntos porcentuales del pasaje de esta asignatura y llega a un 77%. O sea, hay más chiquilines que pasan de año, pero no necesariamente les va mejor o están aprendiendo mejor, digamos, según estas cifras. Exacto, exacto. Y bueno, han habido también una serie de cambios en lo que tiene que ver con los reglamentos, que también podemos analizar un poco lo que han sido los porcentajes de promoción en torno a esos cambios. ¿Cómo han sido? Teníamos que en 2019 un estudiante pasaba con hasta 3 asignaturas pendientes de año. En ese año la promoción fue de un 80% en ciclo básico. Al año siguiente viene la pandemia, se flexibiliza el reglamento y los estudiantes pueden pasar con hasta 6 asignaturas pendientes y la promoción aumenta a un 86%, a un pico. En 2021 se bajan esas materias y se deja en 4 las pendientes y el porcentaje se ubica en un 84%. Esa flexibilización se mantiene en 2022 y de nuevo se registra otro pico de promoción de un 87% esa vez. Es importante destacar qué sucede en 2022 porque sobre el final de los cursos el CODICEN anuncia que para ese año iban a regir las medidas que se habían aplicado en pandemia, que recordemos, estas medidas lo que buscaban era intentar paliar el impacto de la emergencia sanitaria en lo que era la educación y también el impacto de la virtualidad. Entonces, en 2022 se aplican esas flexibilizaciones y tenemos que, por ejemplo, se dejan de contar el número de inasistencias a la hora de evaluar si un estudiante pasaba o no de grado. En el caso de la educación media, por ejemplo, como decía,
En vez de 3 materias pendientes, se toman 4 materias, hasta 4 materias pendientes. En el caso de bachillerato, se baja la escala numérica de 8, en el caso de sexto, a 6, ¿no?, de aprobación, de exoneración de las materias. Y también se disponen mesas especiales de exámenes adicionales a las que ya habían en marzo y en abril. Todo eso, digamos, se da en 2022 justamente con una flexibilización que tomaba criterios que se usaron en la pandemia. Muy bien, Mariana Cianelli, muchísimas gracias por todos estos datos. Bien, y bueno, se han hablado bastantes cosas, no sé si quizás alguien de la mesa, Camilo, si querés comentar algo. Sí, bueno, yo siento que por lo menos esta primera parte del debate giró sobre todo giró en torno al tema de la participación de los docentes, también de los educandos en cuanto a la elaboración y a la aplicación de esta transformación educativa. Yo me anoté un par de cosas porque parto de la base de 2 afirmaciones que a mi entender son erróneas. La primera del presidente la veíamos al principio del programa, que, bueno, en frente a la Asamblea, en el Poder Legislativo, dijo que a partir de, venía hablando sobre el LUC como un germen de la transformación educativa, y a raíz de eso sale a hablar sobre la participación de los docentes en la aplicación de la reforma, afirmando que fue una reforma consultada. Y a su vez la afirmación del consejero Gavito, que dijo que todo el que quiso opinar pudo. Yo brevemente quiero comentar un par de cosas. La primera, a raíz de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, se terminan eliminando los consejos de participación docente en la NEP. Entonces yo no entiendo cómo se puede afirmar que hubo una consulta hacia el cuerpo docente a la hora de aplicar una reforma educativa cuando literalmente se eliminaron los órganos de consulta a los docentes. Eso como primer lugar. Después, que todo el que quiso opinar pudo. Yo discrepo como militante estudiantil porque desde los gremios de secundaria manifestamos repetidamente nuestra intención en participar de reuniones donde se discutiera el contenido y la aplicación de la transformación educativa. Es más, ese fue el motivo por el cual empezaron tantas protestas de parte de los gremios de secundaria. Esas ocupaciones que veíamos en la tele surgen a partir de la imposibilidad de mantener un diálogo con las autoridades. Todas las reuniones que se nos concedieron al cuerpo estudiantil para poder conversar con las autoridades del CODICEN sobre la transformación educativa fueron reuniones casi secretas en las que no pudimos ni siquiera firmar un acta para establecer qué puntos habían tratado y cuáles no. O sea, hablando mal y pronto, es mi palabra contra la de otra persona si yo afirmo que esa reunión existió y planteo los temas que discutimos y qué se dijo y la otra persona me lo niega. En tercer lugar, y cierro con esto, perdonen, tengo acá anotado, sí, sobre el tema de la no propuesta alternativa a la transformación. Yo me baso en antecedentes históricos como la transformación educativa, la reforma educativa de la malla curricular del 2007-2008 en primaria, en la cual los docentes fueron consultados a través de las asambleas técnico-docentes porque había una intención de elaborar una reforma educativa en conjunto con los actores de la educación. Y esa reforma educativa se fue haciendo de a poco en consulta constante con los docentes que intervenían en el proceso de elaborar dicha malla curricular que se iba a aplicar después y era la que regía hasta esta transformación educativa. Yo no creo que podamos decir que los docentes que están cumpliendo funciones todos los días, que están siendo partícipes directos de la educación, podamos responsabilizarlos de no generar una alternativa si se les comunica con poco plazo que van a tener una asamblea técnico-docente y cuando rechazan los principales puntos de la reforma educativa no hay posibilidad de generar un diálogo con ellos y con los estudiantes a largo plazo para que tengan participación directa en la elaboración de un documento. Yo por lo menos no siento que se pueda decir manéjense, armen una transformación educativa distinta y después la conversamos. Me parece que el planteo del gobierno, si de verdad se busca que los principales partícipes de la educación formen parte de este nuevo proceso de transformación educativa, me parece que la actitud tendría que ser integrarlos al proceso de discusión desde el puntapié inicial. No pedirles una suerte de debate y de transformación opositora para ver qué resulta, qué síntesis resulta de esa dialéctica. Bien, Karina, antes de ir contigo me gustaría consultarle a Gavito a ver qué tiene que decir sobre lo que comentaba Camilo. En realidad tengo varios comentarios. Primero quiero decir amistosamente que el formato de esta mesa, a la que yo agradezco se me haya invitado, me pone en posición de 4-1. Entonces yo necesitaría un poquito más de tiempo que el que tienen mis colegas de mesa y del panel. Varias cosas. Primero, sobre la información que se daba, yo creo que hay que remarcar, porque a la gente se le dan los datos así al voleo,
y quizá no se dé cuenta, que los datos que resultan de Aristas son del año 2022, ¿verdad? Sí. Y los datos de promoción son de ese año y del siguiente. Quiere decir que no se puede atribuir la baja en los resultados al nuevo plan o malla curricular o incluso al régimen de pasaje de grado, porque no estaba en vigencia. No, digo, Sí, eso mencionó una tendencia de 2018 porque si no, 2022. me parece que queda ahí mal expresado. Quiero decir también que efectivamente se tomó una menor cantidad de asignaturas pendientes, por así decir, o previas, como decíamos en mi época, pero al mismo tiempo se establecieron dispositivos de acompañamiento, horas de apoyo, horas de tutoría. Esas son cosas muy importantes atribuibles a esta transformación curricular. Quiere decir que no hay que soslayarlo. Después quiero decir que, o reiterar, que pasados ya 4 años prácticamente de que empezó este proceso, nada impedía a las asambleas técnico-docentes de ejercer su derecho de iniciativa, es decir, traer un documento, es decir, esto es lo que yo considero que habría que hacer, eso nunca ha venido. Y en cambio se han repetido cuestiones como las que decía el profesor Olivera, que son falsas respecto de que esto es una receta de los organismos internacionales que solo quieren bajar el nivel cultural del Uruguay. Eso es absolutamente falso, del mismo modo que es falso que esto haya pasado por el costado del Consejo. Todos los documentos pasaron por el Consejo, tuvieron tratamiento formal. E incluso debo decir que muchos de los documentos fueron aprobados primero de manera preliminar y después tuvieron modificaciones, tuvieron cambios, que algunos hayan ejercido su potestad institucional para hacerlo y otros no, eso no es responsabilidad del Consejo. Y por último, respecto de la referencia del presidente, sí es verdad que el germen del cambio en materia competencial estuvo en la ley 19.889, mal llamada LUC, porque allí se cambió el artículo 21 de la Ley de Educación y efectivamente se definió la educación formal como aquella que, sigue el artículo, promueve el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para la vida. Este concepto de competencias no estaba en la ley, en la redacción anterior, y esto fue sometido a aprobación, a ratificación plebiscitaria. Es decir, el pueblo soberano dijo que esto es lo que había que hacer. Y nosotros, como agentes del Estado, tenemos la obligación de aplicar la ley, y es lo que estamos haciendo. Por último, respecto a la referencia de terrorismo de Estado, esto me llevaría un tiempo, pero me gusta que esté Padrón acá presente. Hubo primero una discusión previa sobre si la historia reciente debía o no debía estar presente en los programas. Había quien decía, esto hay que cortarlo, por ejemplo, en 1985 o incluso antes, en 1973. Nosotros quisimos que sí estuviera. Quisimos darle un alcance bien objetivo, pero digo, para denunciarlo públicamente, en los programas no existía el término terrorismo de Estado. Entre 2006 y 2023 a nadie le preocupó que eso no estuviera. Pero bastó que viniera un programa preliminar que lo tenía y que nosotros lo modificáramos para decir, qué horrible, están ocultando a los estudiantes este concepto tan importante. Y esto viene a demostrar también otra de las falsedades que se ha dicho, que estos son programas hechos de espaldas. No, los hicieron docentes de carrera del organismo. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los programas que sirven son los que hizo el Consejo o son los que hizo esta otra gente, que son los que se reivindican? ¿Me explico? Entonces, con esto redondeo sí. Y termino. Eso demuestra la contradicción una vez más. ¿Y por qué hay tantos sindicatos ¿por qué hay sindicatos y hay agrupaciones que manifiestan que no fueron consultados, que ese diálogo no se dio? El sindicato puede manifestar lo que quiera porque ese es su rol. Yo no le voy a decir al señor Olivera lo que tiene que hacer. En broma decía la otra vez, prefiero que hagan propaganda en las transmisiones deportivas de fútbol y no que hagan paros porque eso perjudica a los estudiantes. Pero yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Lo que sí digo, que una cosa es lo que se proclama y otra cosa es la realidad. Y la realidad es la que yo acabo de decir.
Karina, tú querías comentar Sí, algo. yo lo que me quedo, primero queda atragantada y lamento que considere que 4 personas sentadas acá puedan ser patoteras. No, yo nunca dije patotera. No, pero me pareció No, que tiene el es como triple de espacio que tengo yo. cosita. Bueno, en contexto, para que no se sienta como ofendido. Los centros María Espíndola, ¿cuántos centros hay? ¿Cuánto se piensan evaluar y cuánto? Las escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido, ¿no? ¿Y cuánto dinero se hicieron para el fortalecimiento del sistema de becas estudiantiles? ¿Contesto? Por favor. Empiezo por las escuelas de tiempo completo, que son algo muy grato para mí porque las inauguramos entre 1990 y 95. Han constituido una política de Estado que ha seguido. Después tuvo variantes como las de tiempo extendido. ¿Usted en ese momento era? Era el presidente del Consejo. De Presidente modo del que Consejo. esto demuestra cómo hay cosas sobre las que nos podemos poner de acuerdo. Los centros de Espínola no son Espíndola, son Espínola porque es el nombre de una educadora De San José. de San José. En realidad nació no en San José, pero no importa. Tienden justamente a mejorar no solo los aprendizajes, sino la equidad. Es decir, esos centros se sitúan no en cualquier lado, sino en los barrios donde Sí, son no, los pero quintiles de en ingreso papel la vida, más bajos. la vida es color de rosa, pero en la realidad. Y en la realidad, de los 2.000 profesores que iban a contratar, de las 10.000 personas que iban a ver, ¿cuántos de esos realmente hay? En la realidad, esos muchachos tienen una jornada completa que antes no tenían. Tienen alimentación, tienen alimentación. Antes de esto existía la jornada completa. No, en media no, señora. En secundaria y en UTU estamos hablando. Tienen una propuesta donde se agregan figuras docentes diferentes a las tradicionales, no solo director y adscripto, sino hay gente que apuntala el proceso. Tienen actividades como deporte, como integración, como arte. De modo que creo yo que es una propuesta que vale la pena mantener y nos vamos a aproximar a los 60 centros al final de este periodo. ¿Aproximando cuánto? Bueno, vamos a llegar a los 60. No vamos tan lento porque queda este año. ¿Pero cuántos entonces? Queda este año, ¿verdad? ¿Pero 60, señora. No, ahora, ¿cuántos? Ahora, hoy. 53. ¿53? 53. Muchas gracias, José. ¿Y qué más me preguntaba? Y que pueda decir con la verdad poca cosa, pero bueno. Bueno, señora, esa no es forma de dialogar, porque si usted me dice que yo falto a la verdad, entonces tendría que levantarme e irme. Pero yo respeto a los televidentes en primer lugar, al canal en segundo lugar y el resto de los panelistas, por supuesto. ¿Algún aspecto que haya quedado pendiente que quisiera terminar de redondear, Gabito, antes de ir a Olivera? No, yo prefiero que hablen ellos y después en todo caso. Perfecto, Olivera. No, yo creo que la mejor forma de construir y contribuir a la sociedad es no entrando en adjetivaciones ni cuestionando condiciones del debate. Yo cuando digo que este es un paquete prearmado, fuera de frontera, condicionado, hay ríos de tinta sobre esto. Yo lamento que no se reconozca esta realidad, que incluso, vuelvo a insistir, llega tardíamente al Uruguay porque países del primer mundo, Finlandia, Francia, están de vuelta con este tipo de propuesta por, reitero, el descalabro que significó para los sistemas educativos públicos esta propuesta de una transformación cuya base curricular estaba basada en competencias, y hay ríos de tinta escrito sobre esto. Incluso puedo citar algunos organismos y documentos oficiales, como los del Banco Mundial o la OCDE, que nos dice a todos nuestros países qué debemos hacer desde la visión de un banco de Europa en materia educativa. Por ejemplo, la OCDE le dijo al gobierno uruguayo, no a esta administración, sino a lo anterior, que debía eliminar la participación de los docentes en los consejos. Está escrito, y el que diga que es falso, está faltando la verdad. Y esto está escrito. La OCDE le dijo que debía ser asumidas ciertas competencias que tenían los consejos por parte del CODICEN y trasladar ciertas competencias del CODICEN, ente autónomo, que dirige el ente autónomo, al Ministerio de Educación y Cultura. Y eso fue lo que hizo la Ley de Urgente Consideración. Si dicen que esto estamos faltando la verdad, yo puedo traer acá los documentos y poner arriba de la mesa. Lo segundo, yo creo que la explicación que se da en el informe es muy correcta y tiene que ver con una tendencia y una lógica que se está aplicando en la administración, y es que a través de medidas administrativas, flexibilizando
las condiciones de promoción en cada año, de asistencia, se va mejorando, entre comillas, los resultados, pero claramente las propias investigaciones que se hacen desde organismos del propio Estado están diciendo que tenemos un problema con los aprendizajes. O sea que el camino de la ignorancia que se pretende imponer con este modelo de educación, que tiene un contenido ideológico y político, y no nos hagamos los distraídos con esto, va en ese sentido. La segunda, cuando se dice apoyos y medidas. Miren, en el presupuesto había dinero destinado para apoyar a los estudiantes en propuestas de tutorías, horas de apoyo, etcétera, etcétera. Vuelvo a reiterar, ese dinero, el Codicen de la ANEP sacó dinero de esos apoyos a los estudiantes y los puso en una campaña de promoción de la transformación educativa en redes sociales. Es una resolución del Codicen, es pública, difúndase, no estamos diciendo nada que no sea real. Entonces, usted puede tomar muchas medidas, como las que se tomaron este mismo año, en el marco de la transformación educativa, que se dispuso espacios en diciembre para que los estudiantes pudieran mejorar sus aprendizajes, se pusieron espacios en febrero, y ¿saben qué pasó? Los estudiantes no fueron. Pero lo que es peor, la propia administración que definió esos espacios no fijó siquiera las condiciones en las cuales los muchachos pudieran asistir. Y tuvimos que ir como sindicato a hablar con la Intendencia de Montevideo para conseguir boletos gratuitos a los estudiantes en el mes de febrero para que pudieran concurrir a esas horas de apoyo que se estaban planteadas como dispositivo definido por la administración. Entonces acá hay que ser muy claro en esto. Y lo otro que yo sé que le queda incómodo al consejero Gavito es que el gobierno en su globalidad nunca apoyó financieramente esta propuesta de transformación educativa. Yo, perdónenme, les voy a pedir dos cosas. Una a usted, Olivera, con todo respeto, y otra a Karina, nuestra compañera. ¿Qué le queda incómodo o qué no le queda incómodo a Gavito? Mejor que lo diga el consejero Gavito, me parece. Porque lo que pasa es que representan una coalición. Yo entiendo que ya sé, pero, no hay un solo partido que pero está. Si usted dice, lamento si esto le queda incómodo o sé que le queda incómodo a Gavito, ahí me incomodo yo, como conductor del programa. Me parece que usted plantea y Gavito dirá que le queda cómodo o no y lo responderá. Bueno, pero Jorge, cuando vos decís que lo que yo afirmo es falso... No, yo no dije eso. No, lo dice el consejero Gavito. Bueno, pero entonces discutamos de eso. Estamos hablando de esas condiciones, porque yo debo reconocer las cosas. Es casi un detalle al pasar, pero me parece que para cuidar la forma, si una vez, dos veces, tres veces dice, yo sé que esto le queda incómodo a Gavito, no sé, digo, está. Porque tiene que hablar en nombre de una coalición que tiene varios partidos. Bueno, y acá está hablando. Yo tengo claro que cuando el consejero Gavito fue presidente de la ANEP, por ejemplo, se tomó una medida de profunda democratización del sistema, la convocatoria de ATD. Pero, perdón, por ejemplo, me entiende, Olivera, que si Gavito estuviera diciendo todo el tiempo, yo sé que esto le queda incómodo a Olivera. Bueno, pero es parte del debate, Jorge, porque en última instancia yo reconozco y agradezco que esté presente el consejero Gavito acá. Me hubiese gustado debatir con otros actores del Codicen de la ANEP. Y está claro que es muy difícil para ir a representar una coalición que tiene tantos partidos y que incluso tiene tantas visiones sobre la educación, porque reitero, si hay algo que rompe los ojos es que el gobierno nacional no apoyó presupuestalmente la transformación educativa. No lo hizo en el presupuesto quinquenal ni en las rendiciones de cuentas consecutivas. Al que tenemos que llegar porque es muy importante. En cuanto a lo que mencionaba Karina, estaba aludiendo a lo que vos decías recién, que me parece de orden también. Estoy opinando, acá todos somos adultos y tenemos voz propia. Que si te parece que en algún aspecto puntual el consejero Gavito falta a la verdad, se discuta sobre ese punto, pero decir en general, no le pregunto más nada porque no me va a poder contestar con la verdad, yo qué sé, a mí en el marco del debate que estamos teniendo, a mí, insisto, no me parece adecuado. A mí me guío por el llegar a los liceos y decirme que se suspenden las ATD porque se retiró quien tenía que liderarla, de que el retiro de los apoyos a las maestras comunitarias, porque a alguien se le ocurrió que las maestras comunitarias no eran necesarias, la reducción de las horas docentes, digo, si eso lo ofende, no. I'm sorry. Yo estoy hablando de que ahora estás planteando asuntos específicos a los cuales Gavito puede responder. Me parecía eso en materia de formas, con todo cariño. Sí, no, y aparte digo, me estoy portando recontra bien. Padrón. Bueno, está difícil, pero para contribuir en lo que yo creo también es muy importante para la gente, ¿no? Estamos en un año electoral y les pregunto a los dos, no en términos de sectores ni de partidos, sino en gente que está involucrada con la educación. Dos propuestas que se escuchan mucho. Soy padre de una alumna de liceo
Una es extender el tiempo pedagógico en los liceos, ¿no? Y hay experiencias, pero ¿cómo hacemos para que eso sea más universal, se parezca más a la educación primaria? Yo creo que tenemos que asumir que en secundarias donde hay un problema de otro carácter, en fin. Y lo otro que también les quiero preguntar, porque se escucha como una propuesta, la creación de la Universidad de la Educación. Entonces, trato de ponerme en otra sintonía pensando en para adelante, ¿no? Y por supuesto en el debate que vamos a tener todo el año sobre balances, pero también pensando en qué se puede pensar como superador de la etapa que tenemos. Gabito. Bien, me parecen muy buenas las dos preguntas. Lo primero, hace mucho tiempo que se dice que para mejorar los aprendizajes hay que aumentar el tiempo pedagógico, o sea, el tiempo en que los estudiantes están en contacto con su centro y participan en ese proceso. ¿Qué pasa? Mientras que esto lo hemos logrado parcialmente en primaria, recién empezamos a establecerlo en media. Por eso los 53 centros que van a llegar a 60 que están focalizados. Porque si yo tengo una jornada de 4 horas y la quiero llevar a 8 horas, eso implica el doble de presupuesto, tema que se mencionó recién, tanto en lo que respecta a los recursos humanos que tienen que hacerse cargo de esa propuesta, como a los locales. Muy fácil no debe ser, porque esto está dicho hace años en la teoría, en los documentos, y en estos últimos 20 recién empezamos con la curva así. Tenemos, como dicen los sociólogos y demógrafos, una ventana de oportunidades, porque lamentablemente viene cayendo mucho la natalidad. Ha bajado la matrícula en primaria, ya de hecho primaria ha perdido casi 10.000 estudiantes del año pasado a este. Pero tenemos mucho que hacer todavía en esos 50% de chicos que se van del sistema en educación media porque no los atrae, porque consideran que los contenidos que se les enseñan o que se pretende que ellos aprendan no les interesan para la vida, no les sirve. Entonces, ahí hay que mejorar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No lo sé. La tendencia la hemos marcado focalizando en los niveles más bajos. Respecto de la universidad o facultad de la educación, sería el ideal, pero recordemos que durante la vigencia de la ley actual, que es del año 2008, se creó un instituto universitario de formación en educación, que nunca se puso en marcha. No me pregunten el por qué, porque yo no integraba esa administración. De modo que estaba la habilitación legal, no era una universidad, era un instituto, pero se le decía instituto universitario. En cambio, se creó por acto administrativo, que después la LUC refrenda, el Consejo de Formación en Educación, que es una dependencia del Consejo Directivo Central. En lo que estamos nosotros ahora, dentro de esta transformación curricular general, no solo está la educación básica integrada y la educación media superior, sino una transformación curricular de la formación docente, es decir, de magisterio, profesorado, maestro técnico, educador social. Y en ese sentido nos acercamos a un formato que va a permitir que también en aplicación de lo que dice esta ley nueva, el Ministerio de Educación y Cultura reconozca o acredite el grado universitario a nuestros maestros y profesores. ¿Estamos en eso porque nos gusta? Sí, nos gusta, pero además porque lo manda la ley, que es algo que creo que se está olvidando en esta discusión. Acá hay cuestiones laudadas por el soberano. Si vivimos en un país democrático, si creemos en el régimen republicano representativo de gobierno, tenemos que aplicar la ley vigente. Vamos a hacer una breve pausa, vuelvo con usted, Olivera. Hay dos grandes caminos temáticos que prometemos para el próximo bloque. Uno es las puntas que han ido apareciendo y que siguen todavía estando por desarrollar o por seguir desarrollando. Es un tema complejo y lleno de aristas, lleno de subtemas. Y el otro, presupuesto. La platita para que una transformación educativa funcione y ahí a partir de incluso tensiones internas que se pueden producir en un gobierno en la búsqueda de recursos para tal o cual área, ver qué piensa Gabito al respecto y todos, qué piensa Olivera y todo el programa. Estos dos caminos temáticos en el próximo bloque cuando sigamos hablando de educación. También habrá lugar en este programa para la educación del futuro, digo, para levantar también un poco la cabeza del plato coyuntural y soñar. Ya seguimos.
9 minutos pasan de las 9 y seguimos hablando del tema educación en la letra chica. Ahora metiéndonos en cómo se ha tratado el tema de la transformación educativa en medios digitales, y para eso recibimos a Elina Gómez de la Usina de Percepción Ciudadana. Buenas noches y gracias. Buenas noches, Maite. Muchas gracias. Bien, ¿cómo es que hicieron esto, medios digitales, y por dónde arrancamos entonces? Bien. Sí, este es un trabajo, nosotros desde la Usina nos interesaba analizar cómo se ha trabajado el tema en los medios de prensa digital. Entonces hicimos un análisis que va de febrero de 2023 a marzo de 2024. Recogimos artículos de 40 medios de prensa y llegamos a recuperar 1011 artículos que contienen la palabra reforma educativa o transformación educativa. Bien, ¿qué vieron en la evolución del tratamiento de este tema? Con respecto a la evolución, lo que veíamos es que hay picos, tanto en marzo de 2023 como en marzo de 2024, vemos que son los mayores picos, y también en octubre de 2023 vinculado a lo que es la renuncia de Robert Silva y la cobertura en función de eso. Perfecto. ¿Y en qué temas? Si vamos a los temas puntualmente. Exacto. Después lo que nos interesaba también en la Usina era ver un poco cuáles son los temas que son tratados en esos artículos. Para eso hicimos un análisis, digamos, de cuáles son las principales categorías que aparecen. Y ahí veíamos que el 29% de los artículos contienen el tema conflictos sindicales. Luego, en segundo lugar, aparece la implementación, los artículos que tratan el tema implementación y contenidos de la reforma educativa o la transformación educativa. Y luego tres categorías que que tienen menos peso, que son artículos que tratan el tema investigación, tecnología e innovación y paradigma educativo como categoría general. Mencionaste a Robert Silva, ¿qué pasó con los actores que estuvieron en este tema también? Bien, también con respecto a los temas vemos que los conflictos sindicales, si vemos en la evolución, digamos, de este último año, esos picos que veíamos en el primer gráfico tienen que ver generalmente con los conflictos sindicales vinculados a inicio de año lectivo, claro. Tanto en marzo de 2023 como decíamos, marzo de 2024. Igual también se vio ese pico en octubre de 2023, ¿no? Sí, también. También ahí, vinculado a lo que es la campaña y la presencia de Robert Silva en la campaña, también aparece como esa categoría relevante en ese mes. Y ahí metiéndonos ahora sí con los actores. Ahora sí, con los actores también indagamos un poquito cuáles eran los actores. Acá cuando hablamos de actores hablamos tanto de personas como de instituciones. Y aparece ANEP, y ahí desagregado lo que son actores vinculados al gobierno, oposición, actores sindicales y vinculados a la institucionalidad educativa. Vemos que la institucionalidad educativa y actores del gobierno, en primer lugar aparece Luis Lacalle Pou, digamos, como principal actor, persona que es mencionada en esos artículos. La coalición, en términos generales, Robert Silva, y en menor medida actores vinculados a la oposición, digamos, y a actores sindicales. Esto nos parecía, digamos, denotar que, a pesar de que la mayoría de los artículos tienen que ver con conflictividad sindical, los actores vinculados a lo sindical, digamos, aparece con menos peso, y esto lo podemos ver en esta gráfica, donde vemos la evolución de la presencia de estos actores en el tiempo, y ahí vemos, bueno, ahí que los actores de institucional educativa y gobierno aparecen como centrales en todo el periodo, y los actores sindicales menor peso, FENAPES, ahí vemos PIT-CNT, ADES, y ya hacia el final del periodo aparece un poco más relevante lo que es los actores vinculados a la oposición, seguramente con el inicio de campaña. Elina Gómez de la Usina de Percepción Ciudadana, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mike. Y vuelvo a Olivera, había quedado pendiente su participación. Sí, en primer lugar señalar la coincidencia en una política que se ha trascendido a administraciones y gobierno, que es la extensión del tiempo pedagógico. Allí hay dos discusiones importantes a dar: el contenido de esa extensión, el para qué, y la segunda es el financiamiento. Porque hubo unas primeras experiencias en la administración anterior de algunos liceos de tiempo completo, de extensión del tiempo pedagógico. Después escuchamos en la campaña anterior a Ernesto Tagle hablar de 135 liceos modelos, eso se redujo a 60 en el marco del presupuesto de la actual administración, de los cuales se han implementado 53 entre secundaria y UTU, ¿verdad? Que no implica creación de centros nuevos. La mayoría son transformaciones que se dan en instituciones que ya existen, incluso con algunas carencias importantes desde el punto de vista de poner e implementar todo lo que la propuesta lleva, entre ellos, por ejemplo, los temas de infraestructura, que son un problema importante. Lo segundo a detallar es que las escuelas de tiempo completo
hoy son una demanda muy importante en el conjunto de la sociedad. Y lamentablemente no estamos aprovechando las condiciones que se pueden dar, por ejemplo, por pérdida de matrícula, lamentablemente asociada a una baja natalidad en el país en educación inicial y primaria, para crear nuevos grupos o nuevas escuelas de tiempo completo. Y lo que está pasando es que hay zonas de la capital y algunas ciudades del interior que lo que se está viviendo es una situación de superpoblación. Es decir, escuchábamos hace poquitos días a la directora general de Educación Inicial y Primaria de decir, vamos a poner un nuevo maestro en esos grupos donde hay 35 o 36 muchachos, cuando en realidad la administración tendría que haber creado nuevos grupos e incluso transformar nuevas escuelas en tiempo completo. Claramente allí hay una limitante de presupuesto, porque no olvidarse que estamos en un proceso de recorte presupuestal muy importante que después podemos hablar. Y sobre la Universidad de la Educación, yo coincido en dos aspectos. Una, el Instituto Universitario de Educación no se llegó a implementar, era una mala propuesta contenida en la Ley General de Educación del año 2008, que de paso recuerdo el movimiento sindical en su conjunto y particularmente los sindicatos de la educación tuvimos enorme diferencia con varios contenidos de esa ley, pero sí debo reconocer que en legislaturas pasadas, sobre todo en la administración pasada, hubo propuestas de creación de la Universidad de la Educación que naufragaron por la negativa de la oposición, ahora gobierno, a votar la creación del ente autónomo, particularmente porque se oponían a un elemento, y se siguen oponiendo a un elemento clave, que es la autonomía de cogobierno de ese ente autónomo con carácter universitario. Es decir, la oposición, hoy gobierno, trabó la posibilidad de contar con una Universidad de la Educación, y eso es un tema que hay que ponerlo arriba de la balanza a la hora de discutir este tema, y optó por ir por el camino de mayor desprestigio de la profesión docente. No hay profesión en el país que un egresado tenga que dar una prueba de acreditación para decir qué es lo que es. Sin embargo, a los docentes, para reconocerse en una condición universitaria, se le obliga a dar una prueba de certificación, entonces ahora tenemos docentes certificados. Y esto tiene mucho que ver con la discusión que estábamos dando de la propuesta de la enseñanza por competencia, porque esta visión neoliberal de la educación por competencias implica un retiro del Estado que entregaba títulos, es decir, una certificación institucional y pública, por un mercado que asume esa responsabilidad de certificar tus competencias. A vos el mercado te va a certificar si sos competente o no para conducir este programa y no el Estado. Y eso está pasando con los docentes en una lógica muy compleja y que llevó a que muy pocos docentes, de acuerdo al contexto universal de los que se podían presentar, se hayan presentado al reciente llamado, por ahora el primero, que se ha hecho en el marco de esta ley por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Consejero Gavito. No, creo que esto último que ha dicho José es un delirio, perdón que lo diga de esta forma. ¿Cómo el mercado va a certificar? Certifica el Estado a través de otra repartición que es el Ministerio de Educación y Cultura. Nos gusta más, nos gusta menos, es lo que manda la ley, no hay otra vuelta. Respecto de las oportunidades que nos dan, como decía antes, la caída de nacimientos, recordemos que en el año 95, cuando nosotros terminamos hace unos cuantos años la gestión anterior, nacían 60.000 niños, 60.000 bebés, ahora están naciendo 31.000. De modo que si será valioso el material humano que tenemos que preservar y mejorar. Sí es verdad que se han creado en esta administración más escuelas de tiempo completo, pero lo que pasa es que la gente no está fija en un lugar, la gente se mueve horizontalmente. Entonces hay lugares de aluvión. Te estoy hablando Ciudad del Plata, en San José, bueno, como siempre, La Paz, Las Piedras en Canelones, Ciudad de la Costa, algunas ciudades fronterizas. Entonces, eso es lo que va produciendo esos fenómenos de superpoblación que son reales y que obligan a que el sistema esté constantemente tratando de superarlo. Pero mientras tanto tenemos escuelas rurales con un alumno, con 2 alumnos, con 4 alumnos. Ninguna de esas se ha cerrado. Tampoco los podemos obligar a punta de pistola a subirse a un ómnibus para nuclearlos en un solo lugar, como alguna gente ha dicho. ¿Por qué no los llevan? No, porque los padres quieren que sigan viviendo ahí, tenerlos cerca y demás. O sea que es muy complejo. Es una realidad que creo que más que preocuparnos por pegarle al que tenemos enfrente, tenemos que tratar de solucionar entre todos. Entonces, yo a lo que apelo es a que tengamos en cuenta que los problemas existen, los problemas no los creó este gobierno,
no los creó el anterior, sino que son inerciales de la sociedad y todos tenemos que hacer el mejor esfuerzo para encontrar la solución. Habrá tiempo para los dos nuevamente. Sí, un chiquito, Sí. yo no voy a adjetivar al consejero, no es un delirio lo que estamos planteando, no hay ningún egresado de ninguna otra profesión que tenga que dar una prueba de acreditación. Pero no en el mercado. Y las competencias son determinadas por el mercado, Gabito. Porque a diferencia de una empresa del dominio comercial industrial que usted la puede vender toda por parte, en la educación lo que se está haciendo es introducir lógicas de funcionamiento empresariales que, entre otras cosas, tienen que certificar competencias. Y eso es lo que se está haciendo con los docentes. Por eso el Uruguay está a contrapelo de lo que dice la ONU. Está fomentando cada día más el desprestigio hacia los docentes. Habrá tiempo, insisto, para los dos. ¿Algo más? Una mínima acotación. El enfoque competencial ya se utilizaba en educación inicial o preescolar. Ya se utiliza en la UTU. ¿Cómo se mide entonces que un carpintero o un muchacho de una agraria sepa hacer lo que tiene que hacer? Eso es saber haber adquirido las competencias necesarias. O sea no es verdad que lo hayamos importado. Coincidamos que la definición de aprendizaje de la UNESCO decía hace muchos años que la formación de las nuevas generaciones tendría que estar sobre el eje de que las nuevas generaciones adquirieran habilidades, destrezas, competencias y conocimiento. Aquí lo que se ha quitado de la relación pedagógica, y esto es lo más grave, es al conocimiento y al docente. Entonces dice la centralidad del estudiante como individuo que va a tener que asumir competencias para competir en el mercado. Si le va bien, será un fenómeno, y si le va mal, es su responsabilidad. El Estado se retira, de alguna forma, de democratizar el conocimiento y la formación integral de las nuevas generaciones. Ahora sí, por ahora cierro acá, ya volveremos. Voy con Maite. Sí, volvemos a salir del estudio con Jota. Jota, a ver si te vemos, te escuchamos. ¿Dónde estás y con quién estás? Maite, Jorge, los saludo nuevamente aquí en la noche, esta vez desde la sede central de AFUT, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, donde nos recibe Mariana Piris, quien es secretaria general de este gremio. Bueno, Mariana, a ver, tenemos una noche caliente en TV Ciudad, en la Letra Chica, una noche de intercambio acerca de estas cuestiones educativas. Usted estaba viendo en vivo el programa. Bueno, le quiero preguntar también, porque Nobleza Obliga, ¿qué opina acerca del debate que se estaba generando en piso? Buenas noches. Bueno, primero que nada agradecer la participación. Yo coincido con lo que se venía planteando en términos de que son muy necesarias estas instancias de intercambio, de debate, de poner los argumentos de un lado y del otro arriba de la mesa para que la gente entienda qué es lo que está pasando en la educación hoy, ¿no? Lo que venimos pasando y lo que está sucediendo hoy en día en los centros educativos, que es a donde van los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos y los jóvenes a formarse, y es un elemento central de un proyecto de país en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, les aviso a quienes estén allí en el panel que Mariana ahora va a recepcionar también sus consultas, tiene retorno y los está escuchando. Pero bueno, Mariana, quiero consultarle a FUTU qué postura tiene ante esta reforma educativa. Bueno, nosotros en la UTU venimos sufriendo o venimos evidenciando cambios que tienen que ver con la propuesta educativa antes de que esta transformación como tal se implementara. Y ahí estoy hablando de lo que fueron los cambios en los FPB sin haber comenzado la implementación de esta transformación. Y es una transformación que desde su principio nosotros hemos dicho, ¿no? que nos posicionamos en contra por su contenido, pero también por su forma. Y una de las cuestiones que se abordó ahí también como parte del debate es cómo se consulta, cómo se escucha y qué lugar se le da en el marco de la implementación de esta transformación, de la creación y de la implementación a los actores fundamentales que están día a día en las aulas y en los centros educativos construyendo la educación, y que son los docentes. Y que los docentes tenemos diferentes espacios en diferentes ámbitos donde poder expresarnos, ¿no? Donde poner nuestras ideas, donde analizar y poder decir lo que pensamos. Una es esta herramienta que nos nuclea, que es el sindicato, pero también son las ATD, las Asamblea Técnico Docente, donde todos los trabajadores de todos los docentes pueden
van y generan el debate interno de eso, si están en el sindicato o no. Por lo tanto, es un ámbito amplio, plural, y las ATD no han sido escuchadas. Entonces, nosotros venimos señalando también que esta transformación pone en el centro una forma de educar que va en detrimento de los conocimientos, que también es algo de lo que se venía conversando ahí. Nosotros en la UTU venimos además señalando que esta nueva propuesta que se está implementando cada vez hace que la educación técnica y tecnológica sea más parecida a la de secundaria. Hay una homogeneización de la propuesta, y eso hace que la educación técnica pierda su identidad. Nosotros este año se está comenzando la implementación de los bachilleratos tecnológicos, y ahí nosotros pasamos de tener una variedad de propuestas de 25 orientaciones a tener solamente 12. 12 orientaciones que son las mismas para cualquier lugar del país en donde las personas vayan a estudiar. Y eso va en detrimento también de la vinculación que tiene que tener la educación técnica y tecnológica, sobre todo en la UTU, ¿no?, que su nombre propiamente lo dice históricamente, la Universidad del Trabajo, y es la vinculación que tiene que tener la propuesta educativa con el mundo del trabajo, porque hay una concepción, queda en evidencia, una concepción de una linealidad de los trayectos educativos de las personas que van a la UTU, ¿no? Es como, bueno, salen de primaria, van a la UTU, hacen lo que se llamaba ciclo básico, pero que ahora le cambian el nombre, porque en realidad después hay cambios muy pocos, y después va a ser un bachillerato. Pero nosotros nos olvidamos que en la UTU también tenía otra formación que es para las personas durante toda la vida. Entonces, una persona hoy adulta que ya está inserta en el mundo del trabajo, pero que con esta realidad que tenemos además, sobre todo fuertemente en el interior del país, donde necesariamente las personas tienen que reconvertirse porque el mercado laboral y el mundo del trabajo ha sufrido cambios, y que en realidad también hace en este modelo de desigualdad el desempleo ha crecido, y toda esa realidad hoy no está atendida desde la propuesta educativa de la UTU. Es para una persona que ingresa después de la primaria, después que termina la primaria, y sigue a terminar un bachillerato, y después la propuesta terciaria, que nosotros hacemos énfasis en que tenemos una propuesta terciaria que es importante en el marco de la formación continua de las personas. Tenemos grandes carencias porque si bien la propuesta se abren los cursos, a veces es hasta junio y no tenemos cubiertas las asignaturas de esos cursos. Por lo tanto, hay grandes carencias en la implementación de esta transformación. Es una transformación que se vende con bombos y platillos, que se sale a anunciar pomposamente todos estos cambios, pero después en la cotidiana, en la cuestión concreta, tenemos serias dificultades, además de planes y programas que no están todavía, de algunas asignaturas nuevas que se crean o que se cambian el nombre en realidad, y ahí hay que elegir, los docentes tienen que elegir esas horas por otro sistema, en una fusión de áreas que le decimos nosotros, y eso no sucede. Por eso también es que a esta semana, a esta última semana de marzo, de clases de marzo, teníamos elecciones de horas que se estaban dando con ciertas irregularidades, y teníamos una masa de más de 13.000 horas que aún no estaban cubiertas, entre otras cosas, por las carencias que tiene la administración en la implementación de esta transformación. ¿Qué hay de cierto que en una reunión tripartita se había decidido que las horas de marzo a elegir se dieran de forma presencial y no como se terminó dando? Bueno, eso es un acuerdo bipartito en realidad con la Dirección General de la UTU, con el Director General de la UTU, en el cual nosotros advertíamos que a través de las diferentes renuncias que se daban, ¿no?, por una cuestión, esto de pensar en clave ANEP, que tanto se ha escuchado últimamente, pero que después no sucede, y que íbamos a tener muchas renuncias por la movilidad de los docentes de un subsistema al otro, efectivamente se dio, y acordamos
que todas las instancias de elección de horas a nivel nacional, no importa en qué lugar, fueran presenciales, y ahí hubo una omisión por parte de la Dirección General implementando una elección de horas semi-virtual o de forma sincrónica, y eso lesiona a lo que es la construcción del vínculo del sindicato con la Dirección General. Y no es la primera vez. El director general sale muy fácilmente a decir que se lleva bien con AFUTU, lo que hace referencia al diálogo que podemos llegar a tener de forma respetuosa, pero la negociación colectiva como tal no existe, porque varias veces, en varias oportunidades, el director general ha desconocido los mínimos acuerdos que hemos logrado llegar en esas instancias. Jorge, Maite, panel, bueno, ya escucha la secretaria general de AFUTU sus consultas. Bien, Jota, la seguimos por acá por el estudio porque tenemos todavía muchísimo contenido para compartir y muy poquito tiempo, así que te agradecemos, les agradecemos a los dos por todo este rato y por explicar cuál es la situación de UTU. Bien, y vamos a mirar ahora el tema de la educación, pero con una perspectiva desde la economía, cómo vienen evolucionando los recursos que se destinan a educación, y eso lo vamos a hacer de la mano de Federico Araya, economista. Muy buenas noches. Buenas noches, Maite, un gusto. Bien, ¿qué pasa si miramos con una perspectiva histórica la cuestión de los recursos? Bueno, se puede decir que Uruguay históricamente ha invertido poco en educación, ¿sí? Aquí esta gráfica representa, digamos, los recursos destinados a la educación como porcentaje del PIB, ¿no? Y lo que se puede ver ahí es que en realidad estamos relativamente lejos del famoso 6%, ¿no? Cuando uno mira, esto va desde el año 2000 hasta la actualidad. Cuando uno ve, digamos, principios de siglo, los primeros 4 o 5 años, ¿sí? La educación recibía nada más que el 3% del producto, ¿sí? Con el primer gobierno del Frente Amplio hay un crecimiento cuantitativo bastante relevante. ¿Qué son esas primeras ¿sí? líneas azules? La primera línea azul, digamos, la primera gráfica azul, parte de un 3% del PIB y finaliza, digamos, por encima de los 4 puntos del PIB destinado a la educación en el año 2009, el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Con la llegada del segundo gobierno del Frente Amplio, la asunción de Mujica, los recursos en la educación oscilan, digamos, entre el 4.1 y el 4,2% del PIB, con una salvedad, digamos, se observa una relativa estabilidad, pero son años, digamos, de un fuerte crecimiento económico. Entonces, cuando uno mira los recursos en términos de dinero, hay un aumento, digamos, en términos de dinero que evoluciona en el mismo sentido que el producto, digamos, que crece a la misma velocidad que el producto, ¿sí? Y en los últimos 5 años del Frente Amplio hay un leve crecimiento más o menos de 0,1 puntos por año y finaliza, digamos, el gobierno de Tabaré Vázquez alrededor de un 4,6% del PIB destinado a la educación. En el 2020 esa barrita alta que tenemos podría llegar a ser curiosa, ¿sí? Hay un pequeñísimo crecimiento cuando uno lo compara con el 2019 y esto se explica en realidad porque lo estamos midiendo, digamos, en términos del producto. ¿Y qué pasó con el producto en el 2020? Se desplomó, ¿sí? Entonces, cuando uno hace esto es como hacer una división. Cuando el denominador cae muchísimo, por más que el numerador, que son los recursos a la educación, también cayeron, el numerador cayó un poquito menos y eso explica, digamos, ese crecimiento mínimo que observamos en el 2020. Cuando uno ve los siguientes años, lo que se ve es al revés. Se recupera el producto, ¿sí? El producto crece en el 2021 y en el 2022, pero los recursos a la educación no lo hacen o lo hacen a partir del 2022 a menor velocidad. Finalmente, en el 23 y en el 24, digamos, lo que se espera, según las estimaciones que tenemos, es que vamos a terminar por debajo del 4,5% del PIB destinado a la educación. ¿Y qué pasa con la región y el mundo? Porque es algo que nos gusta a veces es compararnos un poco, ¿no? También para ver cómo estamos. Sí. Bueno, ahí estamos, digamos, de mitad de tabla para abajo, podríamos decir, ¿sí? Cuando vemos, digamos, en la zona mundial, lo que vemos es que los países nórdicos, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, destinan, sí, alrededor de 6 puntos del PIB para la educación. Entre 5 y 4,5 puntos aparecen otros países europeos como Francia, Holanda, Suiza, y luego viene una serie de países latinoamericanos, como decíamos, Uruguay en ese bloque de 4,5, ¿sí? Argentina, Chile, Brasil se ubica más o menos también en esa línea, y después cerrando, digamos, la tabla por debajo del 3% del PIB,
otros países de Latinoamérica, lamentablemente, como Perú, México, Ecuador, Paraguay. ¿Sí? Una puntualización, digamos, que es interesante hacer, incluso para que después lo retome Álvaro, es que esto no es una diferencia de un año en particular. Estos son décadas y décadas de diferencia, digamos, de inversión en educación. Y eso puede ser, digamos, en parte la explicación por la cual los niveles de desarrollo entre los países son tan diferentes. Federico Araya, economista, muchísimas gracias por compartir estos ustedes. datos. Gabito, dos cuestiones. Lo mismo de la noche, lo mismo que había quedado planteado antes de la pausa. Primero, si quiere comentar algo de lo que se ha hablado en los últimos minutos. Y segundo, a propósito de esto, de la economía vinculada a la educación, de los dineros, y si según su punto de vista, sabemos que algo puede contestar usted, otros temas son para el Ministerio de Economía, otros para el Presidente de la República, etcétera, ¿no? Pero sí ha tenido los dineros suficientes la transformación educativa. Voy un poquito a la intervención de la representante de AFUTU porque dijo cosas interesantes que demuestran hasta qué punto se contradice afirmaciones que se hicieron esta noche. Primero, algo que es correcto, y es que en paralelo con la transformación curricular de la educación básica integral, hubo otras transformaciones específicas de la UTU. Pero, por ejemplo, ella dijo el FPB. FPB es una sigla de formación profesional básica. Cuando asume esta administración, se podía mandar a formación profesional básica niños de 12, 13 años. Nosotros entendimos que no, porque eso era una formación prematuramente profesionalizante, lo cual contradice algunas de las obligaciones que se dice acá, de que solo nos preocupa el mercado y la mano de obra barata. Primera cuestión que habría que tener en cuenta. La segunda, dice, se trata de homogeneizar a UTU con secundaria perdiendo calidad, perdiendo especificidad. Efectivamente, nos han dicho demasiadas asignaturas de cultura general. ¿Para qué las va a precisar quien va a tener una especialización como obrero calificado o como técnico? Entonces, es el reconocimiento de que no hay tal propósito de bajar el nivel cultural general y bajar la capacidad de comprensión de los futuros trabajadores o trabajadores independientes. Entonces, ahí nomás tenemos ya dos contradicciones. Respecto al presupuesto, creo que con el mayor de los respetos al economista, no sé, está por allá, la tercera de las gráficas hay 8 barras con el mismo color, y eso induce un poquito a error, ¿verdad? Deberíamos cambiar el color en cada quinquenio y además tener en cuenta que el primer año de cada quinquenio se ejecuta el presupuesto del último año anterior, porque como todos sabemos en el año electoral no hay aumento de presupuesto. Entonces eso es muy importante. Sí es importante que la gente entienda que referir la asignación presupuestal de la educación a un elemento que es variable como el Producto Bruto, es muy correcto lo que él dijo. Si el presupuesto se achica, si el producto se achica, yo puedo sacar un enorme cartel diciendo aumenté, pero en el fondo la cantidad de dinero que yo asigno es más o menos la misma, porque la ANEP tiene un problema inercial importante y es que prácticamente el 93% del presupuesto son sueldos y cargas legales. Entonces es muy difícil cambiar eso. Entonces no podemos tampoco soslayar el hecho de la pandemia, ¿verdad? Es decir, que no solo ingresó menos dinero al Estado, sino que hubo necesidad de destinarlo a todas las cuestiones sanitarias. Creo que estamos en el buen camino y como verán, esa gráfica que es levemente ascendente, ojalá el próximo gobierno le pueda hacer así, pero lamentablemente la realidad es como es y creo que tenemos que manejarnos con ella para las propuestas que se tengan que hacer. Por ejemplo, el caso de la extensión de tiempo pedagógico. Y con esto termino, por eso focalizamos en los quintiles de ingreso más bajos. Antes de ir a Olivera, ¿cree usted, Gabito, o cuánto, no le voy a pedir un porcentaje exacto, pero cree que precisa más, obviamente siempre precisa más dinero la educación, pero ¿cuánto más dinero cree que precisa la educación para andar en un camino adecuado? Bueno, yo creo que en esta administración el presupuesto creció, y creció en términos nominales y en términos reales. Estamos ejecutando un presupuesto de 2.600 millones de dólares. Son como 600 o 700 millones de dólares más de los que tenía la ANEP cuando empezó. Se me va a decir que es el mismo tema
que dijimos respecto del PBI. Si el dólar está planchado y yo estoy pagando pesos, y los pesos además pongo los aumentos salariales, todos los docentes ganan más dinero en dólares hoy, pero ese no es el negocio que nosotros buscamos. Lo que buscamos es que en general el sistema siga expandiéndose, atendiendo las necesidades y mejorando, sí, por supuesto, los salarios docentes. ¿Cuánto se requiere? Eso no lo puedo decir. Todo lo que podamos. Sí, no, dos comentarios breves. Yo primero coincido y felicito la coincidencia que tenemos con el consejero Gavito de no fomentar el trabajo infantil, porque ya sería el colmo, ¿no? Pero la de administración pasada de hecho el tenía. FPV comenzó siendo una propuesta para mayores de 15 años y Sí. después alguna administración lo bajó, cosa que criticamos, porque no somos incoherentes, a 12 años y que se haga responsable lo que le hicieron. Lo segundo, yo creo que es toda una declaración de principio, decir que un carpintero no tenga derecho a la cultura, al acceso a la cultura, a los conocimientos históricos, a la formación ciudadana. Es toda una definición y en eso coinciden particularmente los empresarios, porque lo expresaron así como Cámara cuando fueron consultados o convidados a algunos eventos por la administración. Lo tercero, lo interesante, es que en esto del conocimiento, uno de los recortes más grandes que estamos viviendo en la educación técnico-profesional son los bachilleratos tecnológicos, que se redujeron a casi la mitad en algo que era de gran inserción laboral, con lugares de trabajo muy bien remunerados y donde el estudiante egresaba no solamente con un saber hacer, sino que podía, a partir del conocimiento que se le brindaba a su formación integral, producir conocimiento y sobre todo continuar estudiando. Bueno, esa fue una de las grandes reformas que se introdujo en la educación técnico-profesional. Con respecto al presupuesto, yo, para que no me digan que es un delirio, vuelvo al documento de la ONU, que tú estás viendo aquí, el título que se puede encontrar, dice, de las 59 recomendaciones que tiene este documento, y que recomiendo leerlo porque es muy nuevo, participó una uruguaya en su elaboración, la doctora Denise Bayán, a quien que conocemos mutuamente. Recordemos el título, porque de repente llama no, sabemos que hay mucha gente que... Grupo de alto nivel sobre la profesión docente del Secretario General de las Naciones Unidas. Aquí participó, entre otras, la doctora Denise Bayán, como todos conocemos, uruguaya. En la recomendación 7 de 59 dice, una educación de calidad no es posible sin financiación adecuada. Debería asignarse al menos el 6% del Producto Interno Bruto y el 20% del total del gasto público a la financiación de la educación pública. Recuerde que los sindicatos de la educación en los 90 promovimos una reforma constitucional en este sentido. En aquel entonces era del 4,5%, luego se arregló o se modificó al 6%. O sea que la propia ONU está diciendo esto que estamos reclamando los sindicatos. Ahora, ¿qué pasó con el presupuesto? Y yo no voy a cuestionar lo que aquí acaba de presentar el economista porque coincido plenamente en dos conceptos que son, o tres conceptos que son básicos. Me voy a centrar exclusivamente en la ANEP, no voy a poner otros componentes porque es lo que estamos hablando. En 2020, que es el mismo presupuesto del 19, producto del cambio de gobierno, y él lo explicaba, teníamos un 3,43% del Producto Bruto Interno dedicado a la ANEP. Ojo, ese es el año donde el PBI cae, por eso se da un aumento con respecto al 2019, importante. Pero ¿qué pasó en el 2021? Pasó a ser un 3,11 del Producto Bruto Interno, en el 2022 un 3,14 y en el 2023 un 3,33. ¿Y este? 2023, yo... 24, porque acá hubo unos aumentos muy importantes. Perdón, déjame terminar el razonamiento y Sí. capaz que podamos dialogar. Sí. Porque hay una diferencia sustantiva. Una cosa es lo que se asigna en el presupuesto y otra cosa es lo que se ejecuta. Entonces aquí estos datos son en base a lo ejecutado, es decir, a lo cuánto efectivamente la administración gastó de lo que tenía disponible. Entonces miren lo que pasa. Si yo comparo 2020 con 2019, lo ejecutado, el ANEP hubo un recorte de casi 77 millones de dólares. En el 2021, de 46 millones de dólares. Recién en el 2022 se recupera, crece una ejecución en 14 millones de dólares y en el 2023 también crece una ejecución de 79 millones de dólares de más con respecto al año anterior siempre. Pero cuando yo hago la suma, son casi 30 millones de dólares menos que se viene ejecutando en la ANEP desde el 2020 para acá. Particularmente, el sector más afectado por este recorte, por eso tenemos los cierres de grupos, los grupos superpoblados que tenemos hoy en secundaria, algo de lo cual no se quiere debatir, ha sido educación secundaria.
a la cual se le ha afectado el mayor recorte en la postdictadura en su presupuesto, que impacta negativamente en el estudiantado y en el desarrollo del sistema educativo en general. Y por último, porque aquí se dijo algo que también es relativo y que es importante analizar cómo impacta eso. Miren, en el 2020, datos oficiales de la ANEP, no son delirios de José Olivera. 2020, el 88,6% lo explicaban las remuneraciones. Ahí hay un altísimo componente de transferencia a la seguridad social, no es todo salario como muchas veces se cree. En el 2021, las remuneraciones eran el 87%. En el 2022, el 86,2%. Y en el 2023, 87,8%. ¿Por qué creció? Porque entró a jugar, entre otros aspectos, el acuerdo salarial alcanzado con el Gobierno Nacional, no con el CODICEN de la ANEP, con el Gobierno Nacional, porque el CODICEN de la ANEP nunca tuvo preocupación por el presupuesto en materia de salario de los trabajadores del sector. Entonces, quiere decir que en el 2023 todavía estamos por debajo del impacto que tenían las remuneraciones en el presupuesto de la ANEP. Y eso se explica por dos motivos. La pérdida salarial que se comenzó a recuperar y la segunda, la pérdida de puestos de trabajo. Por lo tanto, los números son muy claros y reitero, son números oficiales de la propia administración entregados hace 15 días en una reunión bipartita que tuvimos con la Dirección de Planeamiento y Presupuesto de la ANEP. Estamos en la recta final de la participación de ustedes dos en el programa, de modo que, Gabito, adelante. Bien, omitió el profesor Olivera referirse a lo que pasó en este año, porque este año se empezó a aplicar la segunda parte o tercera parte de aquel convenio y ha habido mejoras salariales importantes que empujaron la totalidad del presupuesto. Quiere decir que en ese aspecto creo que si la gráfica se completara estaríamos mucho mejor. Pero yo quiero recordar, porque la gente lo ignora, que tenemos 66.000 funcionarios, que a su vez tienen 92.000 vínculos. De modo que cualquier pequeña mejora salarial se multiplica por N cantidad de personas y por lo tanto implica millones de dólares. Esa parte no ejecutada está dentro de los porcentajes históricos. Estamos hablando del 2% aproximadamente. Siempre históricamente ha habido esas dificultades y siempre históricamente, no desde esta administración sino de las anteriores, la ANEP transpone fondos desde el rubro cero sueldos al de inversiones y eso se manda a la Corporación Nacional para el Desarrollo para volcarlo en infraestructura, al fondo de infraestructura. Quiere decir que no, si decimos 70 millones de dólares parece horrible, pero ahora, ¿cuántos son 70 millones en 2.600? Saquen ustedes la cuenta. Estamos dentro de lo que estadísticamente ha sido la ejecución de la ANEP. Gracias, Gabito. Tres cosas breves. Miren, yo creo que con las carencias que tiene el sistema educativo, las demandas que están colocadas hoy sobre el sistema educativo, que la ANEP tenga solamente en el ejercicio 2023 3.284 millones de pesos sin ejecutar, bueno, es el lujo de la miseria. Entonces esto es parte de lo que tenemos que discutir. Segundo, es clarísimo que el gobierno no apoyó desde el punto de vista presupuestal la transformación educativa, sino que ordenó un recorte en el presupuesto de la educación, donde el impacto más grande se dio en la educación secundaria. Tercero, porque si no, no estamos diciendo toda la película, no hay mejora salarial, hay proceso de recuperación de lo que se perdió en el 2021 y que estamos viendo si efectivamente vamos a lograr a enero del 25 recuperar ese casi 8% que se perdió en el año 2021. Porque vuelvo a insistir, esta administración nunca presentó una propuesta de mejora salarial. Es cierto que después alcanzamos algunos acuerdos, discutimos algunos conceptos como fue el pago total de horas a los adscriptos, a los preparadores, pero el aumento general no es aumento del poder de compra, es recuperar lo que se perdió en el año 2021 en el transcurso de 4 años. Y por último, un dato que me quedó pensando del informe de la Oficina de Percepción Ciudadana. Lo que más aparece nombrado allí es Robert Silva. Después algunos se enojan cuando decimos que se utilizó la ANEP como trampolín electoral, ¿no? O sea, los datos que se presentó acá, no me mirés con esa cara, Jorge, porque no estoy repitiendo... La misma de toda la noche, te estoy escuchando con atención. Otra cosa, ¿no? Es llamativo, no, porque mirá lo que pasó, es llamativo que cuando comenzamos el programa, ustedes fueron a exteriores y le preguntaron a la gente sobre la transformación educativa, la mayoría dijo no conocer. Sin embargo, la palabra que dice la Oficina de Percepción Ciudadana, estuvo en el informe, que más aparece es Robert Silva. Y después algunos se enojan cuando nosotros decimos que se utilizó
a la ANEP como trampolín en términos de políticos electorales y no voy a responsabilizar a nadie más que al propio Roracino. Gracias, Olivera. Y como en comentarios y respuestas podemos estar toda la noche, Gabito, la última, si quiere decir algo más, si no, muchísimas gracias por su presencia. Simplemente una exhortación. Estas cuestiones que estamos debatiendo hoy tienen una mirada coyuntural, pero tienen una tendencia histórica. Deberíamos ponernos de acuerdo respecto de qué hacer para revertir esa tendencia histórica. Es lo que yo pido. Hablando de esto, justamente nos permitimos a la vez orejear, según los datos que nos da la realidad en Uruguay y en el mundo, y soñar con la educación del futuro un ratito en el próximo bloque con el profe Gabriel Chirichi y con el panel. Hay más de La Letra Chica. Entramos en el tercer y último bloque de La Letra Chica. Vamos a seguir hablando de educación. Repasábamos el pasado, hablamos mucho del presente, pero ahora nos queremos meter en este último tramo, en el futuro, y esto de la mano de Gabriel Chirichi. Gabriel es profesor de Historia, da clases también en formación docente UDELAR y también investigador de cuestiones que refieren a la educación. Gabriel, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, un gusto. Hay mucho para hablar, pero queremos poner la mirada en el futuro contigo. Una de las cuestiones que se debate mucho tiene que ver, cuando se habla de la educación del futuro, en la forma y en el contenido, ¿no? ¿Cómo se dan las clases hoy? ¿Cómo deberían cambiar para ser mejor para los gurises, ponele? Bueno, yo creo que hay una cosa que tenemos en nuestro país y que, como se plantea también en La Letra Chica, que da para soñar, es que tenemos una preciosa tradición, historia, didáctico, pedagógica, que podemos remontarnos de Varela, Agustín Ferreiro, hasta el maestro Soler, bueno, y también docentes, pedagogas que han hecho muchas cosas. El Plan Ceibal, por poner otro ejemplo, ¿no? Es decir, muy reciente, que a partir de eso me parece que es posible imaginarse con dispositivos institucionales ayornados, ¿no? Con espacios en la ANEP, vinculando el Plan Ceibal, con el desarrollo territorial, ¿no? Dinámicas nuevas que le permitan a los docentes, a las y los educadores, tener tiempos para preparar mejor las clases, acompañar más a los chiquilines, porque hoy, y creo que creo que fue una de las preguntas de Álvaro, no se mencionaba, más tiempo pedagógico. Más tiempo igual, los chiquilines claro, sería una aburridera, ¿no? Digo, entre comillas, clase. porque, claro, si estás desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en el liceo y es todo clase, incluso para nosotros como profesores dar la clase todo el tiempo de la misma forma, es muy desgastante y depende de las materias, ¿no? Tenés que tener una posibilidad de que ese tiempo sea de mejor calidad. Y esa mejor calidad es con más tiempo también, es más tiempo para los chiquilines y para los docentes, no solo de lo que llamamos horas pizarrón, ¿no? Sino que hay que tener, no sé si llamarle usinas, espacios. Bueno, ayer leía una nota muy interesante que hubo varios especialistas que hablaron de educación, ¿no? Que se planteaba, por ejemplo, a partir de Renato Perti, la idea de un laboratorio pedagógico. Pero ese laboratorio no debería quedar solo en sugerencias que vayan hacia arriba y después se difundan, sino también habría que multiplicar como muchos labs, ¿no? Pedagógicos en los territorios, que puedan incorporarse cosas de la educación, de las didácticas. Hay que consultar a las salas de didáctica de Uruguay, que son muy buenas, pero también el deporte. Y el tiempo... Gabriel, solo por si quiere profundizar. Sí. La nota es de la diaria de ayer, saqué varios apuntes de eso. Más inversión, pero no solo, se titula. Bueno, y recoge opiniones de expertos. Y digo, por si alguien quiere ir a leerla. Porque ahí me parece que, también plantea una cosa muy interesante Esther Mancebo con respecto a los tiempos que le podemos exigir a los educadores para que estén con los chiquilines. Yo digo, mi área como docente me preocupa mucho la historia y a veces decimos, no saben pero en la historia antigua. Pero los tenés de repente en primero 3 horas de 40 minutos para enseñarles la antigüedad, la edad media. ¿No? Entonces, capaz que no es la clave de historia antigua, pero pienso matemática, ¿no? Que nos preocupa muchísimo, inglés o los idiomas. En una clase de 40 minutos, con 40 chiquilines, ¿cómo puede hacer un docente para el que tiene más dificultades, para el que tiene menos, para el que le gusta leer, para el que no miró Harry Potter, yo qué sé? Entonces, si hay tiempo e inversión para que los docentes puedan acompañar más tiempo a los chiquilines, pero no con el formato de aula, y a su vez un programa nacional que vincule Ceibal,
con las novedades pedagógicas, con este laboratorio pedagógico, con educar a través de proyectos, ¿no? Es decir, que se mezclen las materias y que no sea todo el tiempo historia, matemática, inglés, sino que pueda haber una dimensión que articulada desde una perspectiva global, pero a su vez territorial, eso requiere inversión. Yo creo que tenemos que soñar, no sé, bueno, es para soñar en este momento, ¿no? Hay que pensar que hay que invertir el 6 como mínimo en la ANEP de acá a 4 años. Y que se pongan un poquito todos, porque también hay, eso es lo otro. Si vos consultás, yo creo que ¿qué sector de la sociedad, sabes, o alguien oscurantista, diría que no hay que invertir más en la educación? ¿No? Y invertir en esto no es solo en ladrillos, en tiempos donde aparezcan equipos multidisciplinarios, porque bueno, una cosa que ha pasado también con las infancias, ¿cómo puede ser que haya maestras que no tienen trabajo, ¿no? Que faltan grupos? No, bueno, eso tiene que haber un diseño más afiatado, pero precisa capital humano, tiempo, ¿no? Y recursos. Y pienso que los sectores productivos y también los sectores de la cultura, entonces, estarían de acuerdo, quizá, no sé, esto digo, pensando, estamos soñando, ¿no? Pero un porcentajecito atado, no digo a nivel constitucional, porque después vienen pero a determinado éxito exportador, con el software, con, bueno, si le va bien a la soja, que ello vaya pero un proyecto bien claro, ¿no? En qué se invierte en educación, que mejoren los recursos, que haya psicólogos y psicólogas. Ese ha sido un gran reclamo. Para acompañar Gabriel, a los chiquilines, ¿no? ¿Qué experiencias se han desarrollado? Mencionaste a Igual, que obviamente es una eminencia, pero ¿qué otras experiencias se han desarrollado diferentes? Porque me hablabas de una investigación que realizaron y quiero aprovechar para mostrarles el libro, donde recabaron, ¿no? Diferentes experiencias que justamente mezclaban un poco esto que vos decías, ¿no? Capaz que se puede hacer una cuestión también interdisciplinaria. Sí, bueno, hay experiencias muy positivas, hay todo un conjunto vinculadas a la red global de aprendizajes, que es bien interesante, pero además, y esto yo siempre quiero compartirlo, y bueno, recuerdo también la intervención de Álvaro diciendo, soy padre de una liceal, ¿no? Si uno mira los liceos y las UTUS, si los recorre y sale de la crónica de cuántos pasaron, cuántos no pasaron, que también es un tema importante, pero se encuentra que en cada clase, en cada grupo, va a haber alguna docente, algún adscripto, algún equipo de docentes que está haciendo o un paseo con los chiquilines o una intervención para ayudar que el medio ambiente en el barrio tenga una mejora o una concientización sobre el tabaquismo. Esas actividades no las hace solo una materia. En general, nosotros investigamos casos, bueno, quizás el más sonado, ¿se acuerdan ustedes? Fue el de los chiquilines de Tala, que terminaron ganando la competencia de robótica, ¿no? En la NASA, es decir, de Tala a la NASA. Eso pasó en la educación pública uruguaya. ¿Por qué? Porque, bueno, un profe de física más una de matemática, más la comunidad, logró generar que los chiquilines se quedaban fuera de horario porque el proyecto estaba bueno, ¿no? Había una motivación ahí para seguir estudiando y además, obviamente, que se formaban en pila de cosas. Le podemos llamar competencias, le podemos llamar habilidades, pero se formaban para la vida, ¿no? Y con disciplina, con conocimiento, porque también hay un tema que nosotros tenemos que recuperar. La educación tiene que ser dinámica, entretenida, pero exigente. No es todo livianito y ya está, porque si fuera todo livianito y ya está, hacemos todo online, que ya sabemos los resultados que tiene. Precisamos más tiempo de experiencias con el conocimiento, con equipos multidisciplinarios. Y acá en Uruguay, yo no quiero ponerme exagerado, pero si empezamos a ver toda la renovación que hubo durante un tiempo en la UTU, por ejemplo, ¿no? O en departamentos como Colonia, donde hay un tema ahí que también es re importante, ¿no? La escala. Si vos tenés comunidades cercanas, liceos, escuelas técnicas, con una proporción de población donde las familias pueden estar presentes, los profesores están también aquerenciados al lugar, y pueden, porque claro, si el profesor tiene que ir de un lado para otro y está corriendo. Ahora, si hay una construcción comunitaria, eso probablemente potencie esto otro que hablábamos, ¿no? Me parece que hay como que pensar laboratorios pedagógicos, proyectos de dimensión nacional, CEIBAL, ANEP, pero que después las comunidades educativas tengan una escala en donde eso pueda efectivamente llevarse a cabo, que haya tiempos para eso. Y yo lo que agregaría, esto, digo, estamos soñando, eso me excusa para decir, es que también hay que pensar que liceos, UTUS, tienen que tener tiempos o planes diferenciados, que esto no es ni mejor ni peor, para gurisas y gurises que hacen otras cosas. Si juegan al fútbol, no tienen que estar las 8 horas en el liceo. Y al liceo hay que exigirles que estudien porque es re bueno para ellos. O lo mismo, si hacen danza y van a ir van a tener una disciplina muy, muy alta en la danza, bueno, que
tengamos adaptarse a los flexibilidad. gurises, sino que los gurises se tengan que Eso me adaptar siempre a un parece clave. modelo que le imponemos nosotros. Sí. Gabriel, ya la seguimos, pero ¿con qué sueña o qué futuro ve el panel también? Quiero empezar con Camilo, que es protagonista directo de la educación como integrante, como alumno, estudiante e integrante de los gremios estudiantiles. Camilo. Bueno, en cuanto a lo que se sueña, adhiero por completo a lo que comentaba recién nuestro invitado. La realidad dista mucho de lo que soñamos, dista mucho de lo que hemos reclamado como gremios estudiantiles, que repito porque me parece muy importante que la teleaudiencia lo tenga presente. La instancia de diálogo no existió, porque más allá de los planteos, yo no quiero hacer referencia a lo que comentaba recién el consejero Gavito, ahora que ya no está acá para que no me pueda responder, pero esas instancias de diálogo con las ATD de las cuales se habla, no, existieron como tales, pero no son instancias que puedan tener ninguna perspectiva fructífera a largo plazo, porque si vos agarras y eliminás el órgano que es de directa participación docente, como eran los consejos de representación docente en los subsistemas de la ANEP, que el único que sobrevivió fue el de formación en educación, lo sacás del plano de toma de decisiones de la vida diaria, eliminás la participación de docentes en la toma de decisiones en la vida diaria. No puedes pretender que una maestra, y lo digo con total propiedad, porque por ejemplo mis padres son maestros, que está en la escuela, entra a la escuela a trabajar a las 10 de la mañana, antes y tiene una reunión con padres, sale a las 5 de la tarde, tiene 2 horas de coordinación, llega a la casa a corregir, a armar carnés, después el trabajo no remunerado, las tareas propias de una casa, de la vida en familia, elabora un documento para contraponerle a la reforma que propone el gobierno. Es inadmisible. Otra cosa que trunca los sueños, lo que hablábamos recién de la inversión en educación. Más allá de si hubo una inversión que aumentó o no aumentó en los últimos años, si hubo un recorte de 70 millones de dólares, o fue menor o fue mayor, si se sacan las cuentas, se pasa a raya y se mide qué fue lo que pasó con el presupuesto para la educación, se perdió en masa salarial, se perdió en inversión directa a la educación, se perdió en dinero no ejecutado, como se hablaba recién. Eso tuvo repercusiones en la vida diaria, 250 grupos menos. Multipliquen 250 grupos que tienen más o menos un promedio de 30 a 40 alumnos. Hacés la multiplicación, no estoy ahora para hacerla yo. Esos alumnos redistribuidos en otros grupos dan una superpoblación enorme. Yo estudio medicina en una generación que tiene más o menos 4.000 estudiantes en Facultad de Medicina, que estamos distribuidos en grupos de más o menos 40 estudiantes. Mi hermana va a un liceo público en el Parque Valle, un liceo de capa media, donde hay tan pocos grupos que tienen por clase la misma cantidad de estudiantes que tengo yo en Facultad de Medicina, aunque ellos son 600 y nosotros somos 4.000. Ellos 600 en todo el liceo y nosotros 4.000 solo en primero. Facultad de Medicina tiene más de 10.000 estudiantes. Camilo, una cosita más que quiero pasar por perdón. Álvaro y por Karina. Cierro con esto. Dialogar con las autoridades se intentó, no hubo instancia para hacerlo. Eso es con lo que yo me quedo. O sea, hubo menos inversión, menos participación de los agentes directos de la educación y hubo intentos de diálogo, no se dieron y ante la respuesta del campo popular se criminalizaron, que los estudiantes se ocupaban y sumariaron al director del IABA, le sacaron el salón gremial a los estudiantes del IABA. Intentos de diálogo estuvieron, lo que se obtuvo fue la respuesta del campo popular ante la imposibilidad de establecer esos vías de diálogo con las autoridades. Cierro con eso porque me parece fundamental. Fue una reforma, una transformación educativa de espaldas al pueblo y de espaldas a la academia, porque se la citó mucho, pero 2 premios Nobel se pusieron a la aplicación de la transformación educativa y también se les dio la espalda a ellos. Karina Núñez. No, me quedé colgada con montones de cosas, como la salida de los ECAP de los territorios, en esto de que la transformación es justamente para las poblaciones más vulneradas. Nada, si vos estás en pro de eso, no retirás herramientas tan necesarias como eso. No tenés CAIF fantasmas, no sacás la UNI3, no sacás la educación sexual, no sacás los asistentes personales para acompañar a las personas con discapacidad, si realmente te interesa, si es real, ¿no? Y bueno, no sacás la educación de las cárceles, ¿no? O la disminuís, porque todo eso en realidad a uno que sabe poco, lo que te da la pauta es que estás trabajando para la meritocracia del que puede llegar al liceo o a la universidad, y a quien llega a la universidad lo vas a llevar a tener la tan querida educación chilena. Padrón. Bueno, yo quisiera tener mucho más tiempo con Gabriel, ¿no?, en el programa, porque me parece que la gente merece terminar un domingo viendo para adelante, ¿no?, y sintiendo esperanza. Yo creo que es muy importante, la política está teniendo un problema con la esperanza, ¿no? Entonces, escucarlo a Gabriel, esa capacidad de recoger experiencias, de ver que se puede. Y claro, ahí busco 2 conexiones, una porque me la planteó Federico, el economista, en el bloque anterior, ¿no?
pero te la planteo como un desafío, Gabriel. Y la otra también quiero mencionarla en términos de democracia. El primero es el mundo, ¿no? El mundo tiene muy claro que el bien más valioso es el conocimiento de aquí para adelante. Ya hay una construcción muy importante en ese sentido y vamos de atrás. Entonces no es un gasto, es una inversión. Es una tontería que no se piense que lo que destinemos para eso es parte de lo que luego va a derramar en toda la sociedad. Y uso la segunda conexión, que tiene que ver con que somos famosos por ser vistos como esa idea de la igualdad, ¿no? De que en un mismo banco, en una misma aula, estaban clases sociales diversas. Eso se rompió. Y eso es caro. Después, en términos, al que no lo quiere ver desde un sentido igualitario, que lo piense en términos de la plata que después gastamos en el Ministerio del Interior. Es decir, hay un esfuerzo destinado en recursos a otras cosas que podrían ser parte de la solución, volver a esa convivencia que tiene que ver con la democracia, con eso que es tanto orgullo para el Uruguay. Sos historiador, sabés que se ha hablado mucho de eso, para demostrar por qué Uruguay es una sociedad más igualitaria que el resto de América Latina. Entonces esas dos conexiones me importan que las menciones, que las tengas, de alguna manera en esto de pensar para adelante y en cómo transformamos la educación en un vector de convivencia, de desarrollo y al final de felicidad. Sí, sí, es verdad que es un tema que da para muchísimo y a veces los tiempos estos en tele son como, ¿no?, de correr, pero a mí me parece que también tenemos que soñar con la mejor versión de nosotras y nosotros mismos en el pasado. O sea, el Uruguay, por hablar de un Uruguay del 900, ¿no?, que yo esto lo traigo más como profe de historia, pero invirtió muchísimo en educación y salud, ¿no? Al mismo tiempo que hay una gran prosperidad agroexportadora, pero hubo como una conexión social, política, de decir, vamos a invertir en educación. Una visión. Fue el primer país en alfabetizarse de América Latina, junto con Argentina, que estaba en un proceso muy parecido, ¿no? Y eso le dio una luz a todo el siglo XX súper importante, pero hubo redistribución de la riqueza, políticas públicas, una expansión también de... Yo no quiero ser nacionalista porque creo que es incomprensible, solo Uruguay es parte del mundo, pero a la uruguaya de decir, bueno, tomemos cosas del mundo, miremos cómo es la educación en Francia, en Estados Unidos, puede ser en América Latina, pero también desarrollemos lo que traemos de Varela, de nuestra propia experiencia, hasta de el valor que Artigas le daba a la educación, y la educación para el desarrollo, ¿no? Porque salen científicos, salen artistas, sale gente que crea cosas nuevas. No sé, yo me imagino pila de gurisas y gurises que van a streamear, por ejemplo, ¿no? Si tienen mayores oportunidades en la UTU, en los liceos, y van a, es decir, es un campo nuevo que Uruguay lo puede brindar. Pero eso además Uruguay lo hizo decididamente hasta mediados del siglo XX con inversión en educación, ¿no? Y después en el siglo XX, dictadura mediante y otra etapa también de nuestra economía, eso se perdió. Entonces, yo creo que hay que recuperar la perspectiva de que, bueno, de cara, ya vamos un cuarto del siglo XXI, pero de cara a lo que queda del siglo XXI, sería importante llegar a acuerdos más grandes, que no solo lo electoral, porque yo sé que lo electoral hoy todo urge, ¿no? Pero decir, bueno, che, nos pensamos como país y si queremos que todos los gurises en la universidad tengan, bueno, esta posibilidad que vos contabas, pero que lleguen todos realmente y no por un tema meritocrático, sino de formación personal, a estudios terciarios, bueno, precisamos que Uruguay, de acá a 10 años, por eso digo, saquemos el tema de gobierno, bueno, llegue a un 8% de su PBI. Yo no digo gatillarlo de acá para siempre, pero ¿por qué no? Y eso también creo que nos permite, que es un miedo, esto, perdón que me voy un segundo de tema, pero que viene de las discusiones malas de la época de la Guerra Fría, si los docentes adoctrinan, o si la educación es neoliberal, bla, bla. O sea, volvamos a las discusiones uruguayas de pedagogía, ¿no? Tenemos historia de tremendas y tremendos maestros y profesores y de grupos estudiantiles, y la universidad tiene gente que ha aportado tanto al país. Bueno, ahora tiene que ser para todas y todos, ¿no? Entonces, capaz que si hay un acuerdo de llegar a eso y de invertir, y creo que hay un clic para hacer, este es un sueño realizable, y es que hay que pasar a un nivel universitario la formación docente, real, ¿no? Y aparte tenemos, esto yo lo digo porque estamos en televisión, yo sé que es un canal montevideano, pero llega a todo el país. Es la institución uruguaya que tiene más dispersión, en el mejor de los sentidos, territorial en el país. Hay 34 institutos de formación docente en todo el país. Si los convertimos en universitario, con el Plan Ceibal, con ANEP, con recursos, van a ser usinas para que también los pueblos, las ciudades de todo el país, como pasó con la UTEC. Yo creo que también tenemos para soñar de lo reciente, pero hay que decidirse a estar todos juntos en ese barco. Gabriel Quirichi, muchísimas gracias. Y para quienes se hayan quedado con ganas de escucharte más, ya les podemos contar que vas a estar en la pantalla de Teleciudad hablando de historia. Bueno, sí, sí, por los 300 años, un gustazo que salió un proyecto ahí. Gracias. Gracias, Gabriel.
Bueno, bien, llegamos a este contundente programa de la letra chica. Es increíble, Sarazuela, no sé, ojalá sea la tónica del año, cómo hablando de un tema solo, tan vasto y complejo, claro, podemos tener este nivel de intercambio y de puntas y de contenidos. 10 y 12 de la noche se han hecho. Muchas gracias. El domingo que viene a las 20. Nos vemos. Gracias por estar. Que descansen.